Díganle qué va país, que pasaron las 7 de la tarde y ya es viernes y acá estamos una vez más con Para que sepas, este compromiso informativo con todo el análisis también y la opinión en este fin de semana. ¿Cómo andamos, Marce? Muy bien, y vamos a arrancar hablando del presidente, porque el presidente hoy habló con un canal colega y se refirió a la inflación. Dijo, hay que anclar los precios. En algún momento, evidentemente, el presidente dice, hay que anclar los precios. También le contestó a este participante de Gran Hermano que se refirió despectivamente en acusaciones hacia él y básicamente dijo, por más de que sea un personaje menor o no trascendente o no trascendente, le tengo que contestar igual. Así que le contestó. Digo por la polémica que se había armado ayer sobre la vocera presidencial. Él reafirmó que los dichos de Cerruti son sus propios dichos en lo que es esta defensa de su honor. Ahora, tenemos novedades en el caso García Belsunce, porque yo miré hoy varias veces y digo, pero ¿cómo? Tenemos un cronista que es parte de la causa en un momento. Carlitos Estrione. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, me tocó ir a declarar en la causa. Saben ustedes que lo cubrí durante mucho tiempo. No, parate. Por ahora testimonial. No, por ahora solo testigo, Martincho. Está buena la aclaración, porque es viernes, ¿viste? Testimonial. Me podrían haber acusado porque en su momento, ¿por qué me cita? Y me cita la defensa de Pachelo. ¿Por qué me citan? Porque yo haciendo un móvil en vivo en el lugar, en el perímetro del Carmel, me dice la producción o alguien del lugar me dicen que hay un pedazo del alambre que está roto que se puede ingresar sin problema al country. Voy con el móvil en vivo en ese momento para Mauro Viale. Te metiste. Estaba abierto y me metí. Entonces en vivo transmití desde el lugar diciendo, ahora estoy afuera del country, me metí, ahora estoy adentro del country. Bueno, me citó la defensa de Nicolás Pachelo, ¿para qué? Para corroborar que era yo, que fue en ese lugar, que no fue en el patio de mi casa, que... Bueno, que entraste, que estaba roto el... Exactamente. el Me alambrado. preguntaron si después de eso me citó alguien de la seguridad del country, en ese entonces era Cazadores, la empresa que brindaba el servicio, y demás detalles. Bueno, después la querella me termina preguntando, y uno de los fiscales también me preguntó, si yo podía dar fe de que esa abertura estaba al momento en que María Marta era asesinada. Hace 20 años. Claro, no, y por supuesto que no. Yo doy fe de ese día. Claro, que que estaba después, abierto ¿qué ese pasa? día, un mes antes, porque hay que recordar esto. María Marta aparece muerta y 30 días después se sabe que había sido asesinada. Primero aparece una mujer muerta dentro de un country, recuerdan, ¿no? Y después, que ahora se van a cumplir 20 años. Y después, a los 30 días se sabe que había sido asesinada cuando se le realiza la autopsia. Bueno, y es por eso también que trabajamos en el lugar hoy temprano, con Cristian Balbo estuvo allí. La defensa de Pachelo por ahí lo que quiere marcar es, por ahí pudo haber entrado cualquiera a matar a María Marta, ¿no? La postura de la defensa es esa, mostrar que era vulnerable el perímetro del country. Era vulnerable el día que yo entré. Claro. No puedo asegurar. No, de ninguna. Por eso uno de los fiscales me preguntó, ¿usted puede dar fe que esa abertura estaba al momento en que María Marta fue? No, de ninguna manera. Obvio. Esa cobertura por la cual te piden testimonio, ¿de cuántos años es para atrás? Y 20 años. 20 años. Porque fue... No, porque vos sabés que hoy se cumplen 40 años de que a Gabriel García Márquez le dieron el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez era un escritor de primera y era periodista también. Y cuando contó sus memorias, que se llamaron Vivir para contarla, él decía, bueno, yo voy a contar mi historia, que es lo que me acuerdo, no es mi historia, es lo que me acuerdo. Y esto es interesante para decir, porque cuando la justicia tarda tanto tiempo, y vos acá en primera persona podés decir, ¿en qué aprieto te ponen cuando te hacen una pregunta sobre un hecho puntual? Y ahí vos tuviste esa sensación. Todo el tiempo. Y más cuando... De ninguna manera me siento parte de esto, ¿no? Digamos, siempre lo relaté. Pero sí es cierto que cuando me hacían preguntas que a mí me hubiese encantado recordar la respuesta correcta. Porque si echa luz... en las redes alguien, viste que se enojan enseguida por... Si no se enojan. ¿Cómo vas a declarar a favor de Pachelo? No, yo no voy a declarar a favor de nadie. No. Yo voy a contar... ¿Recordás? Voy a responder las preguntas que me hace la justicia. Lo que vi. Y aparte que es lo que corresponde. Cuando uno lo citan como testigo, no importa para qué lado, si te cita la justicia te tenés que presentar. Y lamenté, y lo dije varias veces declarando, lamenté no recordar. Porque, por ejemplo, me preguntaron, ¿en qué punto fue esa abertura? ¿Dónde estaba? No lo recuerdo. Ahora, ¿por qué todo tan lerdo, no? Tanta Argentina. vuelta en la Argentina. ¿Por qué la justicia siempre llega? Si es que llega, porque en la AMIA,
No, y preguntarle a Carrascosa, que se comió adentro. Este es un caso muy particular. Sí, sí. 7 ¿no? años. Este es que el tercer o cuarto juicio, ¿no? Por el caso sí. García El tercero. Belsunce, el tercer juicio. O sea, vos tuviste el juicio a Carrascosa, que después fue, bueno, el juicio fue condenado, pero después fue absuelto. Tuviste el juicio a los familiares. por encubrimiento. ¿Y qué les parece si sumamos a nuestra cobertura a Cristian Balbo, que está trabajando justamente en los tribunales de San Isidro, en donde esta causa se está intentando dirimir? Esta inspección ocular en el Carmel es parte de un juicio. ¿Qué tal, Cris? Buenas noches. Buenas noches, Marcela, Eddie, Carlos. Increíble pero real, ¿eh? El próximo 27 de octubre se cumplen 20 años del crimen de María Marta García Belsunce. Acá estamos montando guardia en los tribunales de San Isidro. Hoy hubo inspección ocular, declaración de Susan Murray, que es la presidenta de Missing Children, de la cual María Marta era la vicepresidenta. Tuvimos también un allanamiento en la casa de la masajista, Beatriz Michelini, que está acusada, imputada de encubrimiento y también de falso testimonio. Y en estos momentos, Pachelo está ampliando su declaración. Aquí fue trasladado desde el country del Carmel, donde estuvo en la mañana de hoy, hasta los tribunales de San Isidro. Y lo importante a destacar es que en la mañana de hoy, cuando estuvieron en el country del Carmel, fueron hasta la casa, Marcela. No quiso entrar Pachelo, se quiso quedar del lado de afuera. Él dijo, jamás yo entré a esta vivienda, no tengo por qué ingresar ahora. ¿Quién estuvo adentro? Carlos Carrascosa. Estuvo atento al trabajo de los jueces y los fiscales que en este tercer juicio, la primera vez que ingresaban al country. Lo que hicieron fue recorrer el living comedor, recorrer la cocina y llegaron hasta el baño, el lugar donde ocurrió la muerte de María Marta García Belsunce. El abogado de Carrascosa es el actual propietario de esta vivienda. Lo único que modificó, según su testimonio, son la grifería de la ducha. ¿Y sabés lo que hizo? Le entregó a los jueces y a los fiscales la grifería antigua, la grifería que estaba en esa casa hace 20 años atrás. Pero ¿qué fue lo más relevante? ¿Qué buscaban los fiscales? Determinar qué ocurrió esa tarde del 27 de octubre sobre la figura de Nicolás Pachelo. ¿Por qué? Porque él no recuerda esa tarde cómo fue desde su casa hasta el Clubhouse a buscar el auto de su esposa. Y si en el trayecto pasó por la casa de María Marta García Belsunce. Con lo cual lo que hicieron fue no solamente recorrer el interior de la propiedad, sino también todas las inmediaciones. Y lo que llama la atención a los fiscales es que el recorrido que presuntamente hizo Pachelo no es el más rápido para llegar desde su domicilio hasta el Club House. Recordemos que María Marta ese día estaba jugando al tenis, comenzó a lloviznar y decidió regresar antes a su domicilio. Qué complicado. ¿Qué aducen los fiscales? Que en ese regreso se cometió el crimen. Qué complicado parte de Pachelo. reconstruir todo esto, no Sí. solo por el paso del tiempo. Pachelo ya leyó absolutamente todo lo que se dijo que él había Totalmente. hecho según la justicia, el periodismo, los documentales, las películas internacionales. O sea, el tipo sabe exactamente lo que tiene que negar y lo que tiene que decir que no fue así. Y después me pregunto una cosa, ¿se allanó la casa de la masajista? 20 años después. ¿Será la misma casa? Sí, la casa de Beatriz Michelini. 20 años después. ¿Qué Pero encontrás, ¿saben qué buscaban? ¿qué encontrás en un ¿Saben qué allanamiento? buscaban, Eddie? ¿Qué buscaban? ¿Qué? Buscaban las fichas de las clientas de la masajista del año 2002, es decir, para saber si la esposa de Nicolás Pachelo fue clienta de la masajista. Fíjate vos lo que fueron a buscar 20 años después a la casa de quien está imputada por encubrimiento agravado y falso testimonio. Ahora, está como divorciada, digo, la expectativa debería ajustarse a la realidad. Está como un poco divorciado el procedimiento de los momentos en los cuales se está llevando adelante este proceso judicial. Una ficha impresa de hace 20 años, Carlos, van a buscar. El abogado de Beatriz Michelini dijo al aire en nuestro programa, ustedes no lo recuerdan, bueno, de tanta información que pasamos, dijo al aire en nuestro programa que Beatriz Michelini era la masajista de la esposa de Pachelo. ¿Y por qué la están investigando ahora por falso testimonio y por encubrimiento? Reitero, el día, ¿recuerdan los famosos palos de golf que robaron del country? ¿Quién estuvo adentro de esa casa haciéndole masajes al dueño de los palos de golf el día que desaparecieron los palos de golf? Beatriz Michelini. Lo que cree la justicia es que Beatriz Michelini puede tener que ver con no una organización, sino que le daba información a Pachelo de cuándo las casas estaban vacías. Está bien, pero ¿esta información surge ahora? ¿Se conoció ahora? Sí. ¿Es La verdad nueva? que sí. A ver, ¿No estaba en el expediente, nadie la contó? ¿O estaba en el expediente y nadie le dio bola? estaba en el expediente y nadie le dio bola. Porque esto ya fue denunciado en su momento, así como fue denunciado Pachelo al principio de la causa. Yo no me gusta el periodismo de sensaciones, ¿no? Sí. Porque el periodismo es de hechos y
Pero bueno, acá los hechos ocurrieron hace 20 años, hace 2 décadas. Hubo 3 juicios, hubo gente presa que no tenía que estar y le arruinaron la vida para siempre. En el caso de que fuera inocente, pues ya hasta tenés que dudar, si dudaste de cuando el fallo era culpable, ¿por qué no dudar del fallo cuando es inocente? Pero bueno, hay que atenerse a lo que dice la justicia. Yo creo que lo que estamos viendo ahora, que todo es una película y todo es una serie, es la película del bochorno que es la justicia argentina. Eso es lo que estamos viendo, porque estamos viendo pruebas que estaban en el expediente y nadie les dio bolilla hace 20 años. Pero estamos viendo, ¿sabes qué? El papel paupérrimo que hizo la justicia al comienzo de esta investigación, porque quien dirigió la investigación, el fiscal Diego Molina Pico, que es en realidad, si vos me preguntas a mí, quien debería dar alguna explicación es él. Porque todo esto que vos estás preguntando ya estaba en la causa. Claro. A Nicolás Pachelo ya lo habían señalado en su momento. Uno de los propios policías explicaba, yo soy herramienta de la justicia, yo no puedo investigar por las mías. A mí me tiene que dar el fiscal, pedirle al juez y yo intervengo. Pero que Pachelo practicaba con un calibre 32, que le tenían miedo en todo el country, que lo vigilaban adentro del country, que ya había entrado a robar a varios lados, que se cree que se sabía que le había secuestrado el perro. Todo eso Molina Pico en su momento lo tuvo y nunca actuó. Confío ciegamente en vos, sobre todo. Sí, espérame, Cristian, un segundito. Confío ciegamente en vos. Ahora, yo digo, ya hubo un fallo, ya habló la justicia, el fallo estaba mal, no creímos en la justicia. Hubo otra cosa, ya habló la justicia, otra vez volviste para atrás. Lo que está haciendo ahora la justicia está bien, ojalá, porque tenemos que recuperar la confianza en la justicia. Ahora, si 2 veces fallaste, ¿por qué voy a creer ahora? No yo, porque no importa si yo creo. ¿Molina Pico o ya dejo de declaró en creer. esta causa? No. En este nuevo juicio, ¿no? ¿Y va a ser llamado a declarar? Es que eso ya es una cuestión paralela, yo no sé qué... Esa parte Es una cuestión de la estrategia de cada parte si considera que tiene que declarar o no. No sé qué puede llegar a aportar el fiscal de la causa en algo. Lo que pasa que era sobre lo muy, que ya a se veces, investigó. voy a decir el adjetivo, era estrambótico en sus posturas el fiscal Molina Pico. No sé si era verdad o era mentira, pero hablaba de conexiones y de cuestiones que iban mucho más allá del hecho en sí mismo. Si te digo las cosas que se dijeron de cuál era el motivo del crimen, es interminable. Porque desde narcos mexicanos, temas familiares... Eso también siempre pasa mucho cuando no hay una resolución. Lavado de Claro, dinero, general, no hay explicación. de cualquier origen. Ahora, Cristian, vos querías plantear algo, perdón la vehemencia, amigos, pero qué sé yo, son 20 años de un juicio. No, está bien, donde- quería decirles que 20 años y estamos en vísperas de un nuevo veredicto y sentencia, porque el próximo 31 de octubre van a estar los alegatos y después se va a conocer sobre la culpabilidad o inocencia de Nicolás Pachelo, que está detenido en la unidad número 9 de La Plata por delitos de robo en el año 2008 y 2009 en otros countries, y también acusado por el crimen de María Marta García Belsunce. Está en un calabozo con otros 2 internos. Se levantó hoy a las 3 de la madrugada, por ejemplo, para trasladarlo hasta aquí, primero para participar de la inspección ocular en el Carmel, repetimos, en el country. Hoy hubo todo un despliegue policial como hace 20 años atrás en el country del Carmel, en la casa de María Marta García Belsunce. Leyó 3 cuerpos del expediente. Él, cada vez que lo mencionan, él está muy atento a todo ese detalle y llama a sus abogados para ver cómo defenderse en ese sentido. Y ustedes saben que cuando declaró en la jornada de ayer, él pidió disculpas a la familia de María Marta García Belsunce porque en un momento determinado le hicieron escuchar un audio en donde él insultaba a María Marta. ¿Y saben lo que dijo? Les pido disculpas, yo en esos momentos tenía 25 años, es decir, era un joven y yo podía insultar tal vez, hoy no lo haría, hoy con 46 años no reaccionaría de la misma manera. Eso fue lo que manifestó. Pido disculpas a la familia de María Marta García Belsunce si la insulté en comunicaciones telefónicas que pude haber tenido con familiares o amigos. Fíjense ustedes cómo pasa el tiempo y sigue vigente este caso y se da ahora esta situación. Detrás nuestro, en el tribunal oral, en lo criminal número 4, está Nicolás Pachelo adentro. Está el móvil de traslado, expectante, está ampliando su declaración. Hoy declaró por Zoom. Entró la lógica del Zoom en el caso de María Marta García Belsunce porque Susan Murray está con COVID. Y declaró, recordemos que en su momento Murray dijo que Carlos Carrascosa no habría actuado solo en el crimen. Bueno, en esta oportunidad la citaron porque recuerda ella que en algún momento María Marta García Belsunce tenía sospecha sobre Nicolás Pachelo, sobre el robo de su perro. Y hoy volvió a mencionar el tema ese del robo de su perro. Fíjense ustedes el déjà vu que uno tiene porque se vuelve a ubicar aquí en estos tribunales este caso, que va a tener, repetimos, un veredicto y una sentencia en el mes de noviembre, considerando que los alegatos son el próximo 31 de octubre. Esos llamados de teléfono, que son grabaciones donde él insultaba a María Marta García Belsunce, ¿en qué circunstancias era eso?
en conversaciones privadas, esas conversaciones estaban tomadas por la justicia, hay grabaciones. Sí, son grabaciones que tienen 20 años de antigüedad, que estaban en poder de la justicia y que ya se habían escuchado en algún momento, pero ahora se las volvieron a presentar y básicamente focalizaron en el malestar que tenía Pachelo con María Marta García Belsunce después de ocurrido el crimen, en donde él manifestó, no voy a decir la mala palabra que utilizó, de que esta mujer, entre comillas, utilizó otra palabra, con un insulto, me quiere involucrar en el crimen, o me quiere meter en este tema. Esta grabación se le hicieron escuchar. Son grabaciones que llevó en su momento la justicia a partir de la investigación de lo que fue el primer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, y él lo que manifestó es que, bueno, a ver, tengan en cuenta que yo en esos momentos, repito, ¿no? Era un joven de 25 años que vivía también en ese country, que tenía diferencias con otros vecinos, pero no por eso me pueden ubicar en la escena del crimen. ¿Qué tiene a su favor? Y acá apareció el tema del arma, del calibre 32, que no apareció el arma. Sin embargo, hay testimoniales en este juicio que recuerdan que previo al crimen, Pachelo había comprado justamente balas calibre 32, precisamente la misma arma que se utilizó para asesinar a María Marta García Belsunce. No apareció el arma, pero hay testimoniales que lo ubican a él en una armería comprando balas del mismo calibre. Con lo cual, bueno, son en principio no prueba, pero sí una sumatoria de indicios que podrían convertirlo en prueba. Lo que él manifiesta y su defensa es que no hay un solo prueba, evidencia que lo ubiquen en la escena del crimen ese 27 de octubre. Este tema, por supuesto, hasta que falle y tengamos nuevo veredicto, va a seguir siendo uno de los temas de nuestra cobertura. Gracias por este fenomenal repaso. Buen fin de semana, Cris. Hasta luego, gracias. Finalizó la reunión que los jueces federales de todo el país en la Asociación de Magistrados tuvieron por la situación de que el Congreso, en la primera aprobación en comisión del presupuesto, incluyeron que todos los jueces del país paguen el impuesto a las ganancias. La Asociación de Magistrados acaba de emitir un comunicado de lo que fue la conclusión de esta reunión que tuvieron. 3 puntos importantes. El primero: presentaron una nota en el Congreso de la Nación en la que piden participar, y te lo leo textual: reclamamos participar del debate en el ámbito legislativo en cuestiones que nos incumben y que nuevamente intentan afectar nuestros derechos. Le están pidiendo al Congreso de la Nación una reunión para llevar la postura que jueces, fiscales y defensores oficiales tienen sobre el tema. Segundo punto de lo que resolvieron hace instante los integrantes de la Asociación de Magistrados: pedido de reunión urgente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el tercer punto, que estoy pidiendo precisiones porque es un tanto enigmático y, si quieren, es el más político de todos. A ver. En el tercer punto, la Asociación de Magistrados dice: no descartamos ninguna acción inmediata en resguardo y recomposición de nuestros derechos. ¿Qué podría ser? No sé. Bueno, ir un paro. No fallan claro, más, claro. Un paro, no hay más falla, no hay más falla, se congela la justicia. ¿Qué? Esto es como el sindicato de los Claro, jueces. Esta es la agrupación política y gremial de los jueces nacionales y federales y de los fiscales nacionales y todo federales. esto es a colación de que en el presupuesto 2023 se objeta o se objetó un beneficio que tenía este sector de la población que no pagaba el impuesto a las ganancias. Con los números en mano, una parte de la oposición ratificó que si todos los que trabajan y superan el mínimo imponible en Argentina tienen que pagar ganancias, ¿por qué no este grupo de la población? Pues bien, sobre esa discusión es que se dio hoy en el recinto y con medio dictamen se aprueba, todavía falta por supuesto que salga la ley de leyes, pero en principio se aprueba incluir a los magistrados que ya estaban en curso y a todo el Poder Judicial en el impuesto a las ganancias. No es menor los números, ¿eh? Yo los estoy escuchando, ya está Fernando Carvajal escuchándonos también, el diputado. Los números que muestra el gobierno, no sé si Fernando tal vez son los que tienen en su poder,
son números que dan cuenta que este año el costo de que este sector no aporte tributos es equivalente a 129.000 millones de pesos. Es decir, ese dinero, 129.000 millones de pesos, si ellos pagaran, si este grupo, si esta población pagara, se incorporaría a la recaudación tributaria. Así que sobre eso charlemos, si te parece, Fernando. Sí, cómo no, buenas noches. Mira, el número sin duda que es importante y cuando uno lo expresa suena fuerte. De todos modos, no hay que dejar de pensar de que todo el Poder Judicial es solamente el 1.5% del presupuesto de la Nación. De todos modos, para mí esta cuestión hay que verlo más desde el punto de vista simbólico y de lo que significa en términos de la justicia y del mensaje de legitimación que requiere el Poder Judicial. Esta me parece que es la cuestión central. Acá hay que decir que hay una ilegitimidad de origen en la decisión que tomó la Corte allá en la década del 90, que fue avalada y consentida por el poder político de entonces y por muchos otros poderes políticos después, de que a través de una acordada resolvieron que no se le aplicara una ley. No solo eso, a través de múltiples acordadas que los superiores tribunales de justicia de cada una de las provincias adoptaron también, suspendiendo la aplicación de la ley nacional en lo que hacía a su propia situación. Por eso es que ustedes, por eso el bloque radical apoya la iniciativa oficial dentro del presupuesto. Sin duda, porque esta es una situación que siempre fue anómala y es anómala por dos motivos. Permítame aclarar esto. Sería discutible, por lo menos, si los jueces, el impuesto alcanzaría o no a los jueces, ¿no? Esto es un tema que ha sido discutido, inclusive en la doctrina norteamericana. Acá en el país se ha discutido bastante. Ahora, lo que hizo el Poder Judicial de extender ese beneficio a los magistrados, funcionarios y empleados no tiene ningún atisbo de legalidad, ni siquiera un intento de justificación de esto. Bien. Entonces, ahora, Fernando, y Eddie. sí, una cosa, aparte de ser radical, no oficialista, porque esto no es una cosa solo del oficialismo, la oposición avala este tema. Vos fuiste juez también como antecedente, y acá se está planteando, más allá del dinero, un conflicto entre poderes, porque es el Congreso de la Nación, en sus distintas versiones, el que está planteando que los jueces paguen. Y aparte no estamos hablando solamente de los jueces nacionales, sino que también estamos hablando de los jueces de las provincias. Así es, de todos los jueces provinciales, de todos los secretarios y de todos los empleados. Claro, de un médico del poder del servicio forense de la provincia de Santa Cruz, que como trabaja en el Poder Judicial, no paga impuesto a las ganancias. Un absurdo absoluto, reitero, no tiene... Digo, la cuestión de la intangibilidad de los jueces es discutible, por lo menos. Ahora, ¿por qué esa razón se extendió a la totalidad del poder? Ni siquiera hay una posibilidad de argumentar esto seriamente. Ahora, acá... Hay que aclararle a los ciudadanos que todos los jueces designados después del 2017 esos pagan. Ya están pagando. Con lo cual encima tenés esa diferenciación dentro de un mismo sector. Bueno, ahí se tomó un poco el criterio de lo que ocurrió en Estados Unidos hace ya muchísimos años. ¿Qué ocurre en la Argentina? La Constitución Nacional dice en su artículo 110, y de esto es el principal argumento que dicen los jueces, que los sueldos de los jueces son intangibles, que no se pueden tocar, que no se les puede aplicar un impuesto. Después vino toda la discusión que siempre está presente, que es que ¿por qué si todos pagamos impuestos a la ganancia? Esto, intangibilidades no se toca. No se toca de ninguna manera. En que no se toca se basa la independencia del poder, un principio de independencia teórico. Exacto. De que para que tengan sus ingresos y puedan vivir de ellos y sean independientes, los ingresos de los jueces no se tocan. Eso, y la otra cuestión que está ahora son los derechos adquiridos, que sería otra cuestión a discutir también. Bueno, por eso se planteó, como marcaba en el diputado, a partir del 2017, una ley que dice: quien sea juez de ahora en adelante son otras reglas, paga ganancias. De acá para atrás, como asumieron con esta idea marco que establece la Constitución, no se paga ganancias. Y progresivamente va a llegar un momento, como ocurrió en Estados Unidos, que todos los jueces van a pagar el impuesto a las ganancias. Pero ¿qué pasó en la práctica? Que nuevamente hubo, entre comillas, picardías de interpretación. Entonces se dijo, no, si yo era secretario,
como ya tenía el derecho adquirido, derecho que no existía, A si futuro. ahora me designa el juez, entonces yo sigo estando exceptuado. Pero eso no pasó Sí, porque bueno, hubo secretarios que asumieron como jueces y pagan el impuesto a las ganancias. Lo que sí Sí, pasó... pero algunos poderes judiciales de las provincias hicieron estas interpretaciones que te digo. Ah, ok. Y otros dijeron, bueno, si a mí me designan, si yo era juez de primera instancia y paso a ser de segunda, Eso sí. tengo el beneficio. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. toda esta tergiversación hizo que este proceso que se pretendió dar de una transición no se cumplió. Esto es un dato de la realidad. Ahora, yo quiero introducir esta discusión porque me parece importante dejarla en claro también. Lo que dice Julio Piumato de que el salario no es ganancia, yo lo comparto e inclusive lo he planteado judicialmente siendo abogado, de que el impuesto a las ganancias no debería alcanzar a los sueldos. En todo caso, tendríamos que tener un régimen especial que tribute esto. Ahora, lo que es inaceptable en el planteo que hace el compañero Piumato es que parece que los únicos sueldos que no son salarios son los empleados judiciales, pero el resto de los salarios de todo el resto del país Ahora, sí pueden van a ir tener al paro como medida. Por supuesto se entiende lo que es a lo administrativo. No sé qué implicaría para la justicia un paro. Desde la No, práctica me implica imagino, pero digo, magnifiquemos la situación de un país que justamente no está para que la justicia haga O sea, es paro. lo último, ¿no? Sin duda que no, pero aparte reitero, me parece la posición yo la comparto, pero si vale para los judiciales, vale para los camioneros, vale para los colectiveros y vale ¿Por qué para no se todos. propuso directamente? Yo siempre le tengo que preguntar esto a la oposición, porque los gobiernos nunca quieren resignar uno de los 3 tributos que más caja le aporta. Pero ¿por qué no directamente no está la propuesta de ningún diputado de eliminar el tributo? Porque impuesto a las ganancias es un muy buen impuesto si lo cobráramos bien. Es el impuesto que todos los tributaristas dicen que tendría que ser la principal fuente de ingreso. El problema es que hemos maltratado. ¿Por qué digo? Porque es bueno, porque te permite, primero que grava los ingresos de que vos tenés como consecuencia de tu actividad, tu renta, que es variable, pero además porque es progresivo y te permite, si vos tenés ingresos medios, pagás el 10%, y si tenés altísimos ingresos, podés llegar hasta el 35%. Claro, pero no sería lógico, sería esperable que en algún momento se haga el debate, ya que todos se miran y dicen, sí, es un desastre como está esta ley, le ponemos remache, el mínimo no imponible, pero la inflación... ¿No sería prudente dar de baja esta ley y volver a barajar y dar de nuevo con una ley más consistente con la actualidad y los salarios locales? Un sistema de acuerdo, impositivo que nos además, adeudamos tu propuesta- y nunca se La concreta. reforma tributaria, La Campo. reforma tributaria, Constitución del año 94, con plazo para hacerla, nunca nadie quiso agarrar la sartén por De el todos mango. modos, sin llamarse impuesto, de todos modos, sin es llam- así. A ver, sí, sí. Yo empecé a dar la discusión dentro del bloque porque creo lo primero que hay que hacer es sacar lo que puede ser el impuesto al ingreso de la ley de ganancias. La ganancia es lo que produce el capital, lo que produce la empresa. Hay que tener una ley especial que sin ninguna duda va a tener que tener una alícuota menor, porque no es razonable que sobre un salario se pueda llegar a pagar un impuesto hasta del 35%. No es razonable esto. Y esto está pasando. Ahora, de todos modos, Fernando, de todos modos, a ver, no porque sea justo, pero impuestos a los ingresos hay en todos los países, se los llama de distintas maneras. Acá tenemos el tema que se amplió a los trabajadores asalariados el viejo impuesto a las ganancias y eso dijo como ganancias, si esto es salario, y la discriminación y después con una economía inflacionaria fue pagando cada vez más gente y se hizo un rollo que no termina nunca más. Y después que todos quieren sacar el impuesto a las ganancias cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan lo dejan porque no hay ni la más mínima idea de cómo reemplazar ese agujero fiscal que dejaría ese lo que impuesto. pasa, Eddie, que Ahora, hay un- sí, pero parate, porque yo digo, creo que todos estamos de acuerdo, salvo los jueces, los fiscales y los empleados judiciales, de que tienen que pagar, digamos. Ellos son los que están planteando el conflicto. Y el tema es el conflicto, qué dimensiones puede llegar a adquirir. O sea, hoy se reunió la Corte Suprema como para indicar que la carpa de los comandantes del Poder Judicial están atentos al tema. La Asociación de Magistrados sacó su resolución, el gremio ya dijo que van a ir al paro.
Y en las provincias no sabemos desde acá cómo funcionan las cosas. Sí, y sabemos. el gran ratón, la gran película que nos podemos hacer es a ver en la justicia cuántos expedientes se pueden llegar a desarchivar para complicar la relación entre la justicia y la política. ¿Qué sabemos, Mira, Martín? Mira, creo que va a ser un escenario de conflicto, pero permitime decir de que yo creo que va a servir para que terminemos reformando el sistema de impuesto a las ganancias, porque acá hubo un pacto no escrito y es que la justicia en todos sus niveles ha tolerado durante años este pésimo sistema de impuesto a las ganancias, ha tolerado que no se actualizara por inflación, ha tolerado el achicamiento de las escalas salariales. ¿Por qué? Porque a ellos no los afectaba. Entonces, como a ellos no los afectaba, ningún juez nunca tuvo lo que hay que tener para haber censurado el modo en que se fue desnaturalizando el impuesto a las ganancias. Entonces, creo que tenemos por delante un escenario de conflicto, pero yo creo que el hecho de que los jueces y el Poder Judicial empiece a pagar ganancias va a obligar al Poder Político a hacer un sistema más razonable ¿Sí, de vos impuesto crees? a las ganancias. Yo tengo mis dudas, Fernando, la verdad tengo mis dudas. Ahora, diputado, le quiero hacer una introducción para la pregunta. El año que viene es año de elecciones presidenciales. Dentro de la Unión Cívica Radical hay varios candidatos y siempre la relación con el Poder Judicial es un escenario que se tiene en cuenta para aquellos que quieren ser presidente de la Nación. Con esta introducción le pregunto, ¿todo el bloque de la Unión Cívica Radical, incluyendo aquellos legisladores que responden más cercanos a los candidatos a presidentes, ya hay acuerdo de votar este artículo en el presupuesto para el año que viene? No te puedo asegurar esto porque fue una introducción que se hizo y lo que sí te puedo decir es que todos los diputados que estábamos en la Comisión de Presupuesto, todos los que estábamos ahí, hubo consenso y había representación de las distintas líneas de pensamiento. Bien. Por lo cual yo creo que sí, también inclusive el PRO se manifestó en este mismo sentido y creo que esto es lo que va a permitir también, si se advierte de que esto hay desde la política un consenso en que debe avanzarse por este lado. Ahora, yo quiero también hacer un llamamiento a los jueces. Me tranquilizó el texto que leyeron del pronunciamiento porque es muy prudente y muy mesurado. Y yo creo que acá lo que tienen que entender los jueces es que el Poder Judicial necesita legitimarse ante la sociedad. El Poder Judicial es uno de los poderes más desprestigiados. Con razón o sin ella no importa, pero lo cierto es que es un poder que está afectado en su legitimación. Y honestamente, dar esta discusión, que es escasamente sostenible, que finalmente queda claro de que es más un privilegio y que están discutiendo por plata y que se niegan a pagar un impuesto que pagan otros sectores, lejos de contribuir a la legitimación del Poder Judicial, se la está restando. Entonces, Fernando, yo honestamente los invito a la reflexión a los jueces y les digo que pensemos esto desde otro lugar. Ese es el tema porque acá me parece que lo que vamos seguro es a un conflicto. Después si se cambian los impuestos, no se cambian, no lo sabemos. Y un conflicto entre el poder político en su conjunto y el poder judicial, no tenemos idea de cuáles son las consecuencias que puede tener. Fernando Carvajal, diputado de la oposición y ex juez, a favor de que los jueces, fiscales y empleados judiciales paguen el impuesto a las ganancias. Gracias. Gracias, un gusto. Vamos al encuentro de Martín Rojas. Estamos trabajando en vivo porque hay una zona que los vecinos dicen es zona liberada. Hay robos reiterados, se dan todos a la salida de un colegio, los niños están en una situación vulnerable. En plena ciudad de Buenos Aires, Avenida Cabildo, ahí nomás al 40. Martín, contanos qué denuncian y qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Y estamos sobre la Avenida Cabildo, arriba del puente del túnel de la Avenida Cabildo, a metros de la Avenida Dorrego. Y este es el lugar donde dicen los padres, los alumnos, que salen de esa escuela que está a pocos metros de esta esquina, que los alumnos cuando llegan 6:30, 7 de la mañana, y también cuando salen al mediodía, porque uno puede decir a la mañana, cuando hay poca gente, puede ser víctima un chico de un hecho de robo. Pero el tema es que es a cualquier hora, es al mediodía también. Dicen los vecinos que es la misma banda, que son siempre los 4 o 5 delincuentes que circulan por esta zona.
Acá no hemos visto cámaras de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco en algunas cuadras a la redonda. Por ejemplo, en Dorrego y Sabio, que es una de las esquinas más complicadas, dicen los padres, por los robos que vienen sufriendo los alumnos. En estas últimas horas y con nuestra presencia, se ha reforzado la presencia de efectivos de la policía de la ciudad. Se han visto patrulleros, algunos efectivos, pero ¿qué dicen los padres? Dicen que en los últimos tiempos no había esa presencia policial y por eso en horas muy importantes, el ingreso de los chicos al colegio o al mediodía cuando salían, se encontraban con estos delincuentes que muchas veces se hacían los que estaban haciendo otra cosa, revolviendo la basura o caminando simplemente por la vereda y de repente se abalanzaban contra los chicos que le terminaban robando, ¿no? No es por de ninguna manera minorizar el hecho. Lo que pasa es que este mismo relato uno lo escucha en otros puntos, no solo de la ciudad, ¿no? Sino también de Gran Buenos Aires, de las principales ciudades. Esta modalidad, sobre todo, que se esconden alrededor de la búsqueda de basura o están haciendo en realidad suspicacias alrededor de los comercios para pesquisar justo la salida de los colegios. Esto es habitual. Ahora, la pregunta es, ¿se refuerzan los horarios en donde transitan los jóvenes o ahora porque estamos nosotros con una cámara y es de noche? Porque ahora no hay nadie seguramente saliendo. Bueno, no vos creo sabés, que Marcela, que le preguntamos... Eso le preguntamos hace algunos minutos a una de las autoridades de la escuela, si es que se ha reforzado la seguridad en estos últimos días, si se ve presencia policial en las calles a la redonda de esta escuela. Lo que nos dijo esta autoridad, que no podía hablar con nosotros por un tema de autorización, nos dice, tuvimos una reunión con el comisario de la zona. Él nos dijo que nos iba a dar más presencia policial, más seguridad en todas estas cuadras cercanas a la esquina de Cabildo y Dorrego. Lo cierto es que hay algunos patrulleros y efectivos, pero aquí en esta cuadra, acá en esta cuadra, en esta esquina, pero no así en algunas cuadras cercanas a esta, que es donde están apareciendo cada vez más denuncias por parte de los chicos por estos robos. Vos sabés, y te cuento esto, hace algunos meses comenzaron cada vez más seguidos los robos. Primero eran con amenazas con algún cuchillo, con alguna botella, con el vidrio cortado de alguna botella por parte de estos delincuentes. Después fue siendo cada vez más violento, a tal punto que uno de los chicos sufrió un corte en su cara por parte de estos delincuentes que le quería robar un celular, algo de plata. ¿Qué más puede llevar un chico que va al colegio, no? Sí, bueno, en realidad estamos allí, vamos a seguir haciendo esta cobertura, tomamos siempre las denuncias y prestamos la posibilidad que también del gobierno de la ciudad, si quieren aclarar, también aclaren. La realidad es que hay una zona de Palermo también que no se veía y no se observaba antes. Hay mucha gente en situación de calle. Digo Palermo porque no es menor, es el polo gastronómico, es cara del turismo, es esta partecita de la ciudad donde está trabajando Martín Rojas, es un epicentro, hay transporte público. Yo digo, aprovechemos que la secuencia informativa nos llevó a eso. Está Fernando Estrafase, Claro secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es gracias, Fernando, por estar con nosotros. Buenas noches. No es tu área específica el tema de la seguridad, pero bueno, como autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué puedes decir para que la sociedad se quede tranquila de que los móviles no van porque están los periodistas? Mira, en primer lugar, hablaban algo de las cámaras. El 70% de la ciudad, de las calles de la ciudad, de cada cuadra de la ciudad, están videovigiladas. Así que dudo de que esa zona no tenga ninguna cámara a la cual se pueda recurrir para ver eventualmente qué pasó. En segundo lugar, hay varias zonas de colegios en la ciudad, me imagino Palermo también, yo vivo bastante cerca de ahí, donde se diseñaron hace algún tiempo lo que se llaman senderos seguros, que están especialmente acompañados por personal no solo policial, sino también de tránsito, de espacio público, a la salida y entrada de los colegios. Y así todo, si eso en algún lugar, en algún momento no alcanza, esa reunión que el periodista describía con el comisario es muy importante porque el comisario seguro va a tomar medidas y también rendir cuentas ante la jefatura de policía de qué está pasando en el lugar. Martín. Se nos cortó un cachito el móvil, pero Sí, bueno, le iba a yo me preguntar pregunto... justo si había asumido algún compromiso el comisario en esa reunión de cómo seguir en la relación con los vecinos y el Fernando, tratamiento de esta ¿tiene zona. que ver la falta de presencia policial en algunos barrios? Antes por ahí era demasiado notoria. ¿Tiene que ver con los recortes que tuvo la ciudad presupuestarios?
No, porque definitivamente no, y realmente no creo que haya falta de presencia policial, quizás frente a algunos hechos específicos puede no haber habido, pero al contrario, el despliegue policial en toda la ciudad, que como creo que alguna vez lo explicamos, se hace sobre la base de un análisis que mide prevalencia del delito, digamos, condiciones de infraestructura, de iluminación, está muy planificado y además los policías desde hace bastante tiempo tienen que transitar en cruz una cantidad de distancias por día que además está medida por un GPS que tiene cada policía. Y todo eso está monitoreado. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Que hay ese tipo de dispositivos. Pues yo lo que te iba a preguntar es esto, o sea, no hay sistema perfecto, obviamente. No, claro. Ante estas cosas la política suele contestar, estamos haciendo todo lo necesario. ¿Cuál es la insatisfacción que le queda a ustedes como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad hasta dónde se llegó ahora? Mirá, logramos y mucho en los últimos años. Hoy Buenos Aires es en materia de homicidios es la segunda capital más segura de América Latina, segunda después de Ottawa, con una tasa de homicidios de menos de 3 homicidios cada 100.000. Y durante estos días que está transcurriendo una cumbre de alcaldes globales, tuvimos muchas reuniones con alcaldes de varias ciudades del mundo. Se sorprendían por estos índices, muy inferiores por supuesto a lo que pasa en casi todas las ciudades de América Latina, incluyendo Santiago de Chile, Bogotá. La insatisfacción que nos queda es que cada hecho de inseguridad como el que están describiendo ustedes y mucho más, una pérdida de vida, nos sigue generando insatisfacción y vamos a seguir trabajando para bajarlo. Y en esos intercambios de información con pares serían, pares tuyos de otros países. Vos hablás de los delitos que terminan en homicidio, pero si bien es cierto que está creciendo la violencia, nos toca a veces dar noticias que realmente son terribles. Robos violentos, crueles. De todas maneras, hay una sensación de que volvió el arrebato. Yo lo mencionaba, lo veo porque vivo en esta ciudad, y también transito el conurbano. Imagino, por lo que me llevan mensajes, también está pasando en otras ciudades. Mucha gente en situación de calle. Acá nomás, a 2 cuadras, hay una obra en construcción, 2 días que pararon, se metió gente a vivir. Digo, esto está sucediendo. En esa sensación, cuando vos hablas con tus pares, ¿es esta Argentina que se está degradando en su matriz? ¿Le está pasando a otros países? Mirá, la Argentina tiene un 40% de pobreza, mucha marginalidad en todas las, especialmente en los grandes centros urbanos. La situación de gente en calle puede en algunos casos también ser el efecto de esa situación. La realidad es que la ciudad tiene una estructura de contención de la gente en calle, los llamados paradores, que siempre tienen lugar para la gente. Tiene el sistema la ciudad del 108 al que cualquiera puede llamar para atender una situación particular. A veces se dan situaciones particulares de personas con alguna problemática, digamos, mental, que es muy difícil de sacarlas. Y en algunos casos también nos ha ocurrido de algunos jefes o jefas de familia que no necesariamente viven permanentemente en la calle, pero que vienen a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, a hacer alguna changa y prefieren pasar la noche en la calle en vez de volver a su lugar de vivienda permanente, que a veces está a 2 o 3 horas de la ciudad. Ahora, pregunto, yo vivo en la zona, yo soy casi la pirámide de Mayo, vivo ahí arriba con el escudo y la cosa y el gorro frigio. El viejo barrio de la Intendencia, de la Jefatura de Gobierno, que es ese, la noche, te digo, está lleno de gente y es muy notable y muy visible. ¿Siguen existiendo los móviles? Porque no los veo, pero tampoco estoy observándolo, eso es así. Los móviles que recorren, buscan, porque aparte, bueno, ahora ya no hace tanto frío, pero que buscan a la gente, hablan con ella. Tenemos datos y estadísticas de cuántas de esas personas mejor que se queden ahí antes que tener un conflicto, porque el tema también que no son temas fáciles de resolver, ¿no? Una cosa es decir, sacame de acá, y otra cosa es qué hacer con ese ser humano que está en esa condición. El operativo frío, como vos decías, que se activa justamente cuando viene el invierno, terminó, pero el 108, esa línea especial que diseñó la ciudad para que cualquier vecino llame ante una situación de vulnerabilidad social, por supuesto sigue funcionando. Cuando vea esa imagen, llamo 108. Absolutamente, es lo que les pedimos, por favor que lo hagan, porque hay un conjunto de asistentes sociales muy comprometidos, muy profesionales, que a veces son situaciones en donde es difícil convencer a la persona de que tiene un mejor refugio. Conozco gente de salud mental, o sea, especializada en salud mental, psicólogos que son parte de estos grupos, ¿no?
Sí, pero lo que hay que No se hacer quieren es... ir porque no quieren dejar las pertenencias. Yo me ha tocado incluso dialogar para tratar de entender cuál es la realidad. De los que vos decís, hay gente que lamentablemente lleva tantos años viviendo en situación de calle que ya se convierte en un trastorno mental y no puede pensarse fuera de ese... claro. Sí, fuera de ese... Sí, claro. Está fuera del sistema, no puede pensarse dentro. Pero hay otros que son los nuevos. De hecho, hay muchas criaturas que se ven. Y la realidad es que no quieren perder lo que tienen, aunque sea un colchón, una frazada. No quieren deshacerse de esas pertenencias, entonces no quieren irse. Pero la situación de esas personas, y especialmente cuando se trata de menores, situaciones en las cuales a veces incluso damos lugar a la intervención de la autoridad de menores, porque ningún, ni mayor, pero mucho menos un menor de edad, debería estar en la calle y mucho menos perdiendo escolaridad. La ciudad tiene mecanismos, funcionan, siempre hay vacantes en los paradores y el trabajo de los asistentes sociales que señalaba Eddie, cuando llamás al 108 es explicarle, hacer pedagogía con ellos, que hay presente una mejor noche especialmente si van a los paradores de la ciudad. Voy a llamar al 108, lo prometo. Por favor. Fernando, fue importante la cumbre de alcaldes en la ciudad de Buenos Aires. El tema central fue la ecología, el medio ambiente, el calentamiento global. ¿Cuál es la conclusión que te quedó a vos? Porque fuiste de algún modo el organizador, porque vos sos como el canciller de la ciudad, digamos, eso es parte de tu cargo. ¿Qué te dejó esto? Mira, primero me dejó un profundo orgullo de que hayan elegido la ciudad de Buenos Aires, la organización mundial que reúne a las principales ciudades del mundo para realizar esta cumbre global de alcaldes sobre el cambio climático. A veces en la Argentina estamos inmersos en problemas, si querés, más coyunturales del presente que nos hace perder perspectiva de lo que el mundo está discutiendo. Junto con la invasión de Rusia a Ucrania y la reconfiguración del orden internacional, el cambio climático es hoy el principal tema que el mundo discute. Ya no hay que ser especialista ni científico para darse cuenta que están pasando cosas con el clima que antes no pasaban, olas de calor en Europa. Hay grandes poderes en el mundo que no quieren incluir en la agenda con fuerza el tema, que Estados Unidos es bastante reacio a esto. Los alcaldes del primer mundo, del centro del mundo, ¿traen esa agenda incorporada? ¿Lo discuten en sus países? ¿Cómo está eso? A ver, son los temas importantes de la humanidad, todo lo demás es cotillón, ¿no? Mira, Eddie, tenemos como humanidad, no quiero ser dramático un viernes, pero es bastante dramático el tema, poco tiempo para solucionarlo. Están ocurriendo cosas, olas de calor en Europa, sequías en todo el mundo. Acá en nuestro mismo. litoral está lloviendo, me decía el gobernador Valdés el otro día, 1/3 de lo que llovía históricamente. Hay desplazamientos humanos por falta de agua. Y los alcaldes, como son las ciudades las que emiten el 70% de los gases de efecto invernadero, es en las ciudades también en donde está la posible solución a ese tema. Y además, los alcaldes, como decía el alcalde de Londres, Sadiq Khan, son los que pueden hacer que las cosas pasen. Por eso, la acción de las ciudades, y de eso se trató la cumbre de cambio climático, es fundamental para que los países tomen conciencia. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, la ciudad? ¿Qué cambios hay para hacer hoy? Mira, hay muchas cosas que se vienen haciendo y esa es la razón por la cual nos seleccionaron. La ciudad tiene un plan de carbono neutralidad, es decir, llevar las emisiones al mismo nivel que las captaciones de aquí al 2030. Cambió toda la iluminación pública LED, hizo el plan hidráulico que hace que la ciudad no se inunde más. El diseño urbano de la ciudad hoy facilita mucho más el transporte en bicicleta, que hace que se reduzcan las emisiones. Mejoró el transporte público del Metrobús para que más gente elija el transporte público. Nos faltan algunas cosas. Tenemos que llevar a energía eléctrica a todo el sistema de buses de la ciudad. Tenemos que generar más energía renovable. ¿Un plan a cuánto tiempo? El plan es al 2030, pero los países serios y las ciudades serias empiezan desde ahora, Eddie, porque ningún plan va a lograr la carbono neutralidad en un año. Necesitamos hacer todo eso y que más gente recicle para bajar la huella de carbono en la ciudad. ¿El tratamiento de residuos nos está un poco atrasado? Mirá, Carlos, estamos bastante avanzados para lo que era la Argentina hace algunos años. Hoy se calcula que el 50% de las familias ya se paran en sus casas y esto está muy influenciado por los chicos, que nos hacen a todos los más grandes separar. La meta que nos pusimos para el 2030 es que al menos el 80% de las familias primero tenga más conciencia y por lo tanto generemos menos basura. Y en segundo lugar la separemos para que la ciudad pueda disponer de ella en forma más ordenada. Por eso
hace poco tiempo logramos el objetivo de que todos los que vivimos en la ciudad tengamos a no más de 150 metros de la casa un container en el cual ir y disponer la separación. Una cumbre con orígenes los más variados por parte de los alcaldes de todo el mundo, 40. Sí, se llama C40, la organización internacional que nuclea las ciudades. Hoy la verdad que son más de 100 y vinieron 120 ciudades a la ciudad, récord histórico. Y en esa conjunción tan heterogénea de ciudades, de realidades diferentes, ¿se discutió de política internacional o solo de temas? Sí, se discutió, Luis, de temas muy importantes de política internacional. Primero, porque la invasión de Rusia a Ucrania, entre otras cosas, con el corte del suministro de gas de Rusia a Europa, hizo que muchas ciudades de Europa, por ejemplo en Alemania, vuelvan al carbón. ¿Habían ciudades rusas? No, no había. Lista de los no, 40 no había no hay ninguna. ¿No hay o no vinieron? No hay ninguna ciudad rusa en el C40. Y en segundo lugar hay una discusión geopolítica que es cómo el hemisferio norte, que de alguna forma es el que llevó las emisiones de carbono hasta acá en su proceso de desarrollo, financia al sur global, que nosotros somos parte, en su transición tecnológica. Se necesita inversiones. Miren, les pongo un ejemplo. Un bus eléctrico del que yo hablaba antes sale aproximadamente 3 veces más que un bus a gasoil o a nafta, de $700.000 a $200.000. ¿Quién financia esa brecha? El sector privado argentino no lo puede hacer, el Estado tampoco. Necesitamos financiamiento internacional para que hagamos la convergencia tecnológica en el sur. Fernando, muchos dicen que estas cumbres sirven para la proyección política también de los liderazgos. Fue el lanzamiento internacional de la red. El trampolín. El trampolín de Horacio. Fue definitivamente un reconocimiento internacional a la gestión del gobierno de la ciudad, a la transformación urbana que hace mucho tiempo llevamos adelante. Y la verdad que da mucho orgullo verlo al jefe de gobierno de la ciudad movilizando a más de 200 ciudades argentinas para un consenso de las ciudades argentinas con la cuestión del cambio climático. Es un buen ejemplo de cómo... ¿También hubo 200 ciudades argentinas en el encuentro? Sí, claro, porque Horacio lo que nos planteó cuando ganamos esta candidatura fue no usemos solamente esta cumbre para poner en la vidriera a Buenos Aires, usemos esta plataforma para que las ciudades argentinas logren se trajo el territorio nacional acá. Entonces, fue trampolín, entonces, fue trampolín. Trampolongo. Pensé que iban a decir trampolón. Campo, siempre terminamos en una discusión con vos. Siempre te echamos la culpa. Una infidencia. La fuente es buena, ¿eh? ¿Es cierto que el alcalde de Londres se enteró al lado tuyo por teléfono que había renunciado a la primera ministra? Sí, y lo presencié en vivo. Porque yo estaba atrás, era la apertura de la cumbre, estaba atrás de Horacio, yo, y atrás de Khan, que estaba al lado de Horacio, un par mío de Londres. Se entera de la noticia, corre el teléfono para que lo vea Khan, y Khan lo ve y no soy bueno para hacer la cara, pero puso cara de qué sorpresa, qué oportunidad también. Qué oportunidad, claro. Porque es su opositora política. Acá le podemos alcanzar un manual de estilo de cómo serían esas situaciones, ¿no? Fernando, reflexionando un poco, yo te escucho y digo, seguro que esas son las discusiones que tiene que dar Argentina, ¿no? Por ejemplo, reemplazar las unidades de combustión por eléctricas. Pero venimos de hace, yo no puedo soslayar la realidad argentina. Hace 10 días la pelea era por los paros, las empresas de transporte no reciben el subsidio, entonces acortaron la cantidad de viajes que hacían. Vuelvo a preguntarte, ¿en qué situación? Porque aparte ustedes ya dijeron van a encarar una campaña electoral, entiendo vos vas a acompañar, ¿no? Yo... No, y el tema de transporte, el interior está que trina con Buenos Aires. Pero vos vas a acompañar la campaña. La campaña electoral de... No sé, de la red, imagino. No, espera, yo estoy convencidísimo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Horacio Rodríguez Larreta sea presidente. Y quiero trabajar para eso. Bueno, entonces, dicho esto, esta pregunta... Soy uno del equipo, no soy ni jefe de campaña, ni mucho menos, porque todavía no hay lanzado. En algún momento se dijo que cuando Macri llegó al gobierno, su grave error... Chicos, su grave error fue no haber mostrado los números, que es el país que tenemos. ¿Cómo se soluciona? Es el paso número 2. Pero primero, ¿qué tenemos? ¿Hicieron un examen de qué hay en Argentina? ¿Lo van a empezar a contar? Yo te pregunto esto porque las discusiones que estás dando son las válidas, pero, insisto, tocaste un tema.
No tenemos para el combustible para la que salgan de noche la cantidad de transporte necesario. Argentina va a llegar a la elección presidencial del año que viene en condiciones muy deterioradas y yo te diría peores incluso que las que llegamos en 2015, en términos de niveles de pobreza, de endeudamiento, de recesión, de falta de rumbo, te diría. Ahora, al mismo tiempo, esa condición encuentra a la sociedad, me parece a mí, con mucha más conciencia de la necesidad de tener que hacer algo distinto. Y ahí es donde Horacio Rodríguez Larreta plantea que ese algo distinto es formular un consenso ampliado, como nunca tuvo la Argentina, para llevar adelante las reformas que Argentina necesita. Es tan estructural, son tan estructurales los cambios que Argentina necesita, que lo hacemos con una mayoría ampliada o no van a durar en el tiempo. De entrada. Y de entrada, como él dice, mira, él últimamente está diciendo ya no, es muy común mencionar los famosos 100 días de un nuevo gobierno. Horacio Rodríguez Larreta habla de 100 horas para hacer de entrada todo lo que hay que hacer en materia de reforma. Son 4 días, 100 horas, ¿no? La primera semana. Claro, algo así. Pero se puede, pero ¿se puede hacer eso en una semana? Bueno, mira, obviamente no te vas a imaginar la primera semana que llegás al gobierno qué es lo que tenés que hacer, sino que tenés que trabajar mucho tiempo antes y es lo que Horacio Rodríguez Larreta está haciendo junto con las otras fundaciones de Juntos por el Cambio para acordar un plan. Para no sorprenderse con las cifras en los traspasos, ¿hay transparencia en la política, en el manejo? Porque ya tendrías que saber qué agarrás, ¿no? Porque manejan, qué sé yo, ciudades importantes, provincias importantes, comisiones muy importantes del Congreso en ambas cámaras, etcétera. O sea, no te debería sorprender nada cuando asumís una gestión. La Argentina todavía no avanzó todo lo que debería, pero hay fórmulas de transición de gobierno que hacen que el gobierno saliente informe al entrante del Estado de la Nación, por llamarlo de alguna manera. El proyecto de presupuesto que se está discutiendo muestra la fotografía del día de hoy. La realidad es que todavía no sabemos cómo va a estar el país en diciembre del año que viene. ¿Fernando Lula o Bolsonaro? Mirá, la Argentina tiene como primera, segunda y tercera prioridad de política exterior recomponer y relanzar la relación bilateral con Brasil. Quedó deteriorada por hacerla dependiente de la afinidad ideológica circunstancial de quién gobierna allá y quién gobierna acá. Y en esto quiero decir, me parece que la responsabilidad es de ambos, del presidente Fernández y del presidente Bolsonaro. No corresponde a una fuerza opositora como Juntos por el Cambio elegir uno de los dos, sino decirle a Brasil y convencernos internamente que gane quien gane, vamos a estar. ¿Convergencia incluso tal vez monetaria con Brasil y con la región? Mira, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. El 33% del destino de nuestras exportaciones van a Brasil. Definitivamente necesitamos convergencia macro y yo te diría micro también en términos de regulaciones y mercados, porque es la única forma también de juntos, y a partir de revitalizar el Mercosur, ir a intentar acelerar la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así que definitivamente necesitamos eso, esa convergencia, y dependiendo de quién gane en Brasil veremos cuál camino es el mejor. ¿Macri va a jugar? No lo sé, porque es una pregunta para hacerle a él. En cualquier caso, Juntos por el Cambio se merece un buen debate de cuál es el mejor camino para hacer el cambio y que ese cambio perdure en el tiempo. Y Horacio va a estar ahí para discutirlo, más allá de quién esté también en Juntos por el Ya Cambio. se lanzó en su candidatura. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Horacio. No, yo dije Larreta, Macri no. Él dijo textualmente. Horacio lo que Yo dijo, voy a competir con Macri. abro comillas, dijo: mi decisión de presentarme eventualmente una candidatura presidencial no depende de ninguna otra persona que eventualmente esté también en esa competencia. Cierro comillas. Vos sos del equipo, desde el punto de vista político, del equipo íntimo de Macri, de Horacio. Y voy a hablar del punto de vista político y no personal, porque acá en la vida privada, y lo hemos fijado, posición, coincidimos todos en este programa, la vida privada de los dirigentes y de todo el mundo es la vida privada de cada uno. Pero Horacio Rodríguez Larreta hizo una revelación en un programa de televisión de su situación afectiva en este momento. Eso desde el punto de vista político, ¿qué genera? A ver, la pregunta fácil es: ¿suma, resta, complica, no complica? ¿Cómo es políticamente una confesión sentimental de este tipo por parte de un dirigente que quiere ser presidente de la nación? Mira, creo que genera un tipo de conversación como la que vos estás habilitando acá y en otros medios,
pero no forma parte de ninguna planificación ni de no digo ninguna eso, pero especulación. efecto tiene. Una cosa es no decirlo, otra cosa es decirlo. Genera, me parece, la reafirmación de que la vida de una persona, en este caso un hombre, incluye también volver a enamorarse después de una transición matrimonial, y eso es lo que el otro día Horacio manifestó. Ni mucho, ni menos que, ni más ni menos que eso, y demuestra ante la sociedad que aún las personas con muchas responsabilidades le pasan cosas vinculadas con su vida personal, como cualquiera de nosotros. ¿Está Durán Barba detrás de la campaña de Larreta? No. Jaime Durán Barba visita periódicamente la Argentina porque da clases, porque pasa algunos meses acá y cada tanto conversamos, pero no tiene una responsabilidad estratégica el mismo rol que principal. tenía con Macri, Durán Barba. Fernando, cuando vos decís, bueno, de pronto tenemos la foto actual, pero no sabemos qué Argentina nos van a dejar si es que ustedes asumen el mando el año próximo en una elección, si es que es Larreta el elegido. En rigor, cuando están votando el presupuesto, sí, porque en la votación del presupuesto están convalidando la foto de cierre de este año y sobre eso se monta una trayectoria de gastos. En función de la votación del presupuesto, entiendo que ustedes saben hacia dónde va la Argentina. El presupuesto. O hacia dónde ustedes van a acompañar, ¿no? También, con la votación. El presupuesto que se está discutiendo en el Congreso tiene una serie de supuestos en materia de inflación, déficit, crecimiento, que es verdad, son un poco más realistas que el dibujo que nos presentaron el año pasado, y por eso va a haber en Juntos por el Cambio una discusión, está habiendo, muy profunda sobre cada uno de esos temas y sobre la voluntad de acompañar o no. No es la primera vez que este gobierno presenta un presupuesto irrealista en términos del cumplimiento posterior, ¿no? Yo les voy a presentar las económicas, me gustaría compartirla con Fernando, porque tiene que ver un poco con el horizonte de la Argentina que se viene, y las discusiones que están dando en el Ministerio de Economía tienen que ver también con tratar de llegar a un proceso electoral sin ningún cimbronazo de una economía que cruje. Dentro de la discusión, hoy lo contábamos más temprano, del presupuesto, se incluye en esta votación la parte del texto en donde ganancias la tienen que empezar a pagar todos los jueces. Pero también hay una parte que tiene que ver con los alivios, ¿no? Hasta dónde vos podés presentar descuentos. Entonces incluye allí algo que hasta ahora no estaba dado en los artículos de estudio, que es la cuota de los colegios, hasta el 40% de la cuota de los colegios. Esto está en el presupuesto del año que viene. Me parece importante destacarlo porque las alícuotas no las están discutiendo. Entonces el impuesto va a persistir, seguramente se discutirá el mínimo no imponible porque la inflación pesa, pero van dándole la vuelta también para aliviar un poco a los que pagan. Ahora, yo me quiero quedar con lo que fue la frase del comienzo del programa. Decíamos, el presidente habló, lo hizo con colegas y se refirió a distintos temas y habló de la inflación. Y dijo, sí, en algún momento hay que anclar los precios. A mí me sorprendió porque casi que es un comentario que tal vez pueda hacer un economista o alguien que opina desde afuera, pero lo está diciendo el presidente, que también en algún momento hizo una cadena y habló de ir a la guerra, no sé, para contener la inflación, si contra los empresarios o qué, pero lo concreto es que hoy en el Ministerio de Economía están tratando de conducir lo que queda del año a dígitos de inflación del 3,5 y el 6%. Ese sería un buen escenario según lo calculado. Y mientras tanto, esto es importante porque tiene que ver con el dólar. Como piensan que la inflación se va a mover más o menos en esta ecuación, tienen el índice de precios mayoristas que le dio dentro de todo bien, le dio por detrás del 6. Entonces el Banco Central dijo, yo no subo más la tasa. Que quede así. Ahora, fijémonos en qué nivel estamos de tasa de interés, ¿no? Para convencer hoy a una rista que se quede a 30 días con su dinero en pesos emplazado e inmovilizado en el banco, hay que pagar una tasa efectiva anual del 107%. Imagínate cuando el que presta no es el banco, sino que en realidad el que está sorteando y esquivando los conflictos es el Estado y tiene que salir a buscar dinero en el mercado, lo que tiene que pagar, y después cuando tiene que pagar esa tasa, crece la tasa, crece la cantidad de pesos que tiene que emitir para poder pagar esos intereses. Por eso es que está tratando de frenar este movimiento de tasas, porque se genera una gran bola de nieve que no se puede parar. Pero esto es importante porque me lleva a otro punto que recién lo tocábamos. Fernando hablaba
de las consecuencias climáticas que tiene no cuidar el medio ambiente y las políticas que hay que llevar adelante. Acá en Argentina ya lamentablemente por sequía ya se está avisorando que el trigo no va a tener el rinde esperado, con lo cual en el verano, que es hacia marzo sobre todo, se espera la liquidación de este cereal, ya se están contando 3.300 millones de dólares menos de lo previsto que podían ingresar. No es menor porque el gobierno estaba pensando, después de la temporada buena del dólar soja, ¿por qué no hacer la segunda temporada del dólar trigo? Y empezar a tener más dólares antes de cara a las elecciones. Ahora, si no te rinde, si hay menos cantidad, por supuesto, hay menos cantidad en el mundo, seguramente, porque hay conflicto. Pero si no te rinde, estás escaso. Estas son algunas de los pantallazos de una de las, de las miradas de la economía. 4 noticias. Vamos a la última que tiene que ver con la pantalla del dólar, Agus. Le hablo a nuestro comandante en jefe, nuestro productor. Y me gusta correrme si no te tapo. Esta es Argentina. Hola, ¿qué tal? Venga a invertir y elija su propia aventura, elija su propio tipo de cambio. Tiene por aquí el oficial mayorista. ¿Cómo quién no quiere la cosa, Eddie? Vamos ya por una devaluación de 4,5% en el mes. Mientras estamos todos mirando la inflación, ojo que acelera el mayorista. Por eso pudieron corregir la brecha cambiaria y ya atravesó el piso del 100%. Porque en el mientras tanto, dentro de todo, ya no hay tanto peso dando vuelta. Algunos ya están encajados con semejante tasa de interés. Calmó la ansiedad de los otros tipos de cambio. Del bolsa, del contado con liqui, del blue. Así cerró la semana. Ahora, gran lío, ¿no? Porque hay que después desarmar esto. El mercado financiero dice, ya hay un aroma de lo que está sucediendo. Ya está, pareciera la llave de cómo destrabar esta situación. Y es que están encauzando a los empresarios a que compren divisas en las plataformas de la bolsa, dólar bolsa, contado con liqui. Al hacerlo con ese tipo de cambio ya se empiezan a sincerar los precios. O sea que en efecto, mientras al público le congelan el que no puede comprar, el que tiene un límite muy chiquito, que es el mayorista, esos quedan congelados, pero nadie accede. Ahora, los que sí acceden y a los donde están mandando también al empresariado, esos son los que tienen otro precio. Bueno, eso pareciera ser que están causando los volúmenes de dinero manejados. Yo te tiro la pelota, Fernando, para que vos me digas, me digas que no saben la Argentina que viene. Digo, acá está, tic. Haciendo campaña con una Argentina complicada. Papa caliente. 2 cosas respecto de las 2 pantallas que pusiste. Esta, la del dólar, me hace acordar a varias conversaciones, la de los dólares, me hace acordar a algunas conversaciones que tenía Horacio con alcaldes durante esta semana, que le soy sincero, le pedían que le explique cómo es esto de que hay tantos dólares en la Argentina. ¿Ah, preguntaban? Sí, porque naturalmente Tenía que cambiar eso. Tenía que cambiar para comprar. ¿A qué tipo de cambio? No, pues son gente que está brifiada, que viene y trata de entender el país a donde está llegando. Y le preguntaban cómo puede ser que coexistan tantos dólares. Y como dijo Horacio alguna vez... Nos terminó de confundir diciéndole, lo que pasa es que no hay ni uno. Bueno, como dijo alguna vez públicamente, llegó un momento en donde él también se perdía de la cantidad de dólares que sacaban. Y la pantalla anterior, los 4 slides de la pantalla partida muestran una serie de parches de tratar de tapar las filtraciones con las manos, porque no hay un plan, porque el presidente dice, me gustaría que los precios tengan un ancla, casi con un dejo de frustración tardía. No hay un plan, no hay el aumento de ganancias es también un parche para ver si aprueban el presupuesto. No podemos depender del equilibrio económico de que llueva o no llueva en la Argentina. Hace falta un plan como el presidente mismo se jactó hace mucho tiempo de no tenerlo. ¿La reta tiene? Sí, por supuesto, y lo está enriqueciendo, trabaja mucho durante cada día, invirtiendo en horas para entender qué es lo que tiene que hacer la Argentina. ¿Cuál es el economista preferido de la reta? Porque viste que hay muchos que les gustaría ser ministro de Economía. Hay un equipo que además lo integran otras personas, además de economistas, porque la Argentina necesita muchas otras profesiones. En el equipo económico de Juntos por el Cambio está Hernán Lacunza, coordinando un grupo de varios economistas. También Horacio conversa con Carlos Melconian, que desde un punto de vista independiente desde la Fundación Mediterránea. Ya dijo, ya se candidateó a ministro, Carlos. Siempre. Me gustaría ser. Siempre Melconian se ofrece. Y lo que es clarísimo es que el día, como alguien me preguntaba, que alguien de Juntos por el Cambio eventualmente, y ojalá que sea Horacio, asuma la presidencia en el 23, el 10 de diciembre del 23,
tiene que tener no solo formulado un plan, sino consensuado con el conjunto de Juntos por el Cambio. Fernando. Y no del resto, perdón. Sí. Y no del resto. Bueno, dijiste que se necesitaba el 75%. Bueno, pensarán sacar el 75%. Eso Horacio en varias oportunidades señaló. No, es que yo pienso que es una posibilidad cierta. Lo otro me parece. El unipersonalismo partidario, yo creo que no alcanza en la hondura de la crisis. Ahora, que ¿cómo se resolvería la candidatura opositora, no? Por lo que se comenta, vos estás representando y lo conocés y estás cerca de Larreta. Larreta es candidato. Macri todavía no se sabe. Patricia Bullrich Se lanzó y está recorriendo. Recién veía en TikTok, en todos lados, abrís algo, aparece Patricia Bullrich. Digo, está a full Patricia Bullrich. Manes, radical. Por ahora es eso. La grilla, y Macri que no se sabe. Hay paso. Paso contra todos, todos contra todos. Si no hubiera paso, un escenario, otro escenario. Mira, la fórmula más virtuosa de resolver las candidaturas de la coalición de Juntos por el Cambio es a través de una PASO. Juntos por el Cambio mostró en las elecciones del año pasado, en las legislativas, el uso virtuoso de las PASO en varios distritos. En provincia de Buenos Aires, entre Diego Santilli y Manes, en la propia ciudad de Buenos Aires, con la incorporación a partir de las PASO de Ricardo López Murphy a la coalición, y en muchas otras provincias que mostraron que la oferta de liderazgo de Juntos por el Cambio se mide y discute de cara a la sociedad. Lo mejor que le puede pasar a Juntos por el Cambio para discutir la candidatura presidencial es que las discusiones sobre el cómo, porque yo creo que el qué cada vez tenemos más convergencia, sobre el cómo hacerlo y hacer que ese cambio dure en el tiempo, se diriman en una PASO. Ahora, ¿se parecería a una primaria de un partido norteamericano con 6 candidatos, 5 candidatos? Bueno, veremos de acá hasta el momento efectivamente de presentar las candidaturas cada uno. quiénes se mantienen, ¿no? Ahora sí, Horacio Rodríguez Larreta no tiene reelección en la Ciudad de Buenos Aires, deja a fin del año que viene el cargo como jefe de gobierno. Acá también va a haber una disputa política. ¿Larreta apoya en esa seguramente interna que va a haber a Jorge Macri o a Martín Lustó? En la Ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional, seguro también va a haber unas PASO. Están en la propia constitución de la ciudad. Y el gran gobierno que venimos llevando adelante desde los periodos de Mauricio Macri y la continuidad y potenciación de Horacio requiere de un liderazgo que continúe esa transformación. Y la verdad que hay muy buenos nombres. El propio Jorge Macri es un gran candidato con la experiencia de Vicente López. Tenés otros liderazgos emergentes en la ciudad, como el de Fernán Quirós, el de Soledad Acuña, que consolidó muchísimo su relación con la sociedad. Y del lado del radicalismo, a Martín Lustó. Todavía es temprano para definir si ese es todo el line-up, como dicen, y siempre está la PASO para dirimirlo. ¿Y si no hubiera paso a nivel nacional? Y si no hubiera paso a nivel nacional. Era lo que se comentaba, que tal vez había cierta intención de... Mira, yo creo que esa posibilidad, incluso por las propias diferencias adentro de la coalición gobernante, está cada vez más lejos. Más lejos. Así lo han manifestado varios integrantes del bloque oficialista. Pero si no hubiera paso, Juntos por el Cambio deberá encontrar una forma de espejar la realización de una PASO, como alguna vez ocurrió también en la Argentina, tanto en el 95 como en el 99. Después te vamos a preguntar por el Papa, que hubo un contacto último en estos días, pero nos estamos yendo al Uruguay porque se armó un conflicto diplomático con el tema del dólar. El dólar Qatar nos dio ya problemas con nuestro vecino, con la calle Pou. Hola, ¿cómo anda? Descalzi. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, mi amigo. Preocupación en mi país. No es gracioso lo del dólar Qatar aquí en mi país, por más que para todos nosotros ir a Qatar, Argentina y Uruguay nos llena de esperanza, nos junta en familia, nos encanta ver a la celeste, a la albiceleste. La decisión tomada por el gobierno argentino de implementar este nuevo dólar es tomado en mi país como una distorsión de las normales reglas de juego que en algún momento se marcaron dentro del Mercosur. Y quiero entrar en este tema porque el presidente de la calle Pou fue enérgico. La protesta va a ser enérgica. Reunión ayer, hoy y la semana que viene. Ojo con este tema porque puede haber una queja vamos concretamente, importante. ¿En qué les afecta a los uruguayos?
En cuanto al precio, cuando usted establece un precio diferencial al pagar con tarjeta, tenemos $1, está establecido en los 290 y al marcarse este nuevo dólar Qatar, que todavía no está del todo instrumentado, no está entendido como es a partir de los $300, pero bueno, en definitiva es un costo mayor que tiene el turista argentino cuando ingresa al Uruguay, Paraguay o cualquier parte, claro. El punto es el dólar turista. Lo que les está molestando es la diferenciación del gasto con tarjeta, porque se hace muy difícil. Aparte, digamos, lo que hay que propiciar es que no haya tanto efectivo. Si vos tenés tarjeta, bancarizás. Si bancarizás, significa que es dinero en blanco. Entonces, la diferenciación que hay de tipo de cambio es lo que le está molestando a la posible temporada de turismo, me imagino. Claro. Sí. La gente consume, no en Uruguay. El sector turístico. Claro. La gente consume en Uruguay Sino mucho, básicamente con tarjeta, y Uruguay viene haciendo en los últimos años piruetas, figuritas y distintas propuestas de promoción para achicar los costos con tarjeta a los argentinos que van allá en combustibles, en consumos, etcétera. Perdón que te interrumpí. No, le decía de que el propio presidente en la mesa chica planteó el tema de llevar a los vecinos, es decir, ¿qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿No se van a quejar? ¿No les afecta que Argentina hoy tenga un dólar diferencial? ¿O que capaz que dentro de 15 días, dentro de un mes, plantee otro dólar, el dólar pirulo? Por eso yo le decía de que en el Uruguay es muy mal tomada, es una idea. Y es una decisión que acá cayó muy mal. A ver, le vamos a preguntar a Fernando, que está acá, secretario general. Bueno, Relaciones Internacionales es lo tuyo. Fernando, ¿qué opinas vos de esto? ¿Nos puede llegar a llegar a ser presidente? Por ahí es canciller ahí el caballero. Sí. Mira, ¿qué hacemos con el dólar diferenciado? ¿Es lío del Mercosur esto? Hace unos meses estuvimos con el presidente de la calle Pou, junto con Horacio. Nos recibió en su residencia. Fue el primer gobernante argentino de la oposición que el presidente de la calle Pou recibió. Lo que está claro que no funciona es el Mercosur como plataforma de trabajo y de diálogo. Si no, una cuestión como esta debería poder incluso hasta preanunciarse de forma tal de dialogarlo. Yo me acuerdo cuando Brasil, ayúdame, en el 95, no, la Argentina en el 90 y algo con Menem, tiene su crisis o estaba por anunciar el plan de convertibilidad, me acuerdo que... En el 91, perdón, claro. Ahí se le avisó al presidente de Brasil y hubo un tipo de coordinación. Cuando el Mercosur está roto como está ahora y la relación entre los presidentes casi no existe... Nadie coordina nada. Nadie coordina nada y por eso la reacción intempestiva del presidente de la calle Pou, ¿no? A ver, lo que a nosotros nos cuesta entender, al mundo también le cuesta entender que la Argentina tenga una paleta de dólares según el uso que le querés dar. Eso no es un país normal. Ahora, ¿qué hizo concretamente en la calle Descalcí? Bueno, lo primero, y buen punto el que dio, sabe que el papá del actual presidente, el doctor Lacalle Herrera, fue uno de los fundadores del Mercosur. Y él siempre me decía, o nos decía a todos los periodistas, el Mercosur nació como una idea de tratar los temas del grupo o de nuestro bloque referido al comercio, a mejorar las asimetrías, a tratar de destrabar los temas aduaneros. A temas como estos podés plantearlo en el Mercosur. Bueno, eso no ha funcionado y el Mercosur se ha tornado un bloque más político. De hecho, quiero contarle que aquí en mi país, que es donde funciona la oficina central del Parlasur y del Mercosur, no se tratan, digamos, principalmente los temas comerciales, sino son temas de índole político. Y no quiero entrar en todo el tema de Pepín, que la semana que viene voy a tener novedades. Pero bueno, yendo al punto, lo que dice el presidente Lacalle es que esta medida perjudica, distorsiona las conversaciones, es una medida restrictiva en cuanto para muchos argentinos le vamos a encarecer el hecho de venir aquí al Uruguay y además es desproporcionada porque no tiene asidero en ninguno de los acuerdos internacionales. Y quiero poner este punto porque también en mi país
se empezó a hablar o se pensó empezar de hacer consultas internacionales. Si este tema de no resolverse por la vía diplomática, no habría que llevarlo a algún foro internacional o algún tribunal internacional. Ojo con este tema. Gracias, compañero, desde allá, desde Uruguay, te mandamos un abrazo grande. A ver, yo, Fernando, me vuelvo loca. Si ya somos somos caso de análisis, ¿viste? Sí. Argentina escapa todo manual de lógica. Pero te voy a decir algo, no es fácil salir de ese lugar. ¿O sí? Digo, tenés 16 tipos de cambio. Yo me imagino que la CUNSA tiene un problema. La CUNSA tiene el tema de que el mercado está enojado con él, porque en su momento, cuando asumió el ministerio en el último tramo era muy difícil, en el último tramo de gobierno de Macri, reperfiló la deuda en pesos, y eso no gustó en el mercado. O sea que encima ya el mercado está contrariado con todo el mundo. Mira, la Argentina tiene desbalances macroeconómicos de diverso tipo. En la historia argentina no es la primera vez que nos pasa y en la historia global tampoco. Hace algunos meses viajamos con Horacio Israel, que como ustedes saben, porque además justo viajamos en el momento que se daba a difusión el documental de la vida de Shimon Peres, tenía 500% de inflación anual. Incluso más que la que tenemos hoy nosotros. Alguien en Israel nos decía, los israelíes pensaban que la inflación era parte del paisaje, que no se podía solucionar. Y así fue como hicieron un plan de estabilización, ese que la Argentina ahora necesita también, con un gran acuerdo, como hablábamos hasta hace un rato, y lo lograron. La inflación hoy en el mundo, más allá de que ahora vuelve... Pero es un plan de shock lo que hay que hacer entonces, en lo económico. Definitivamente hay que hacer un plan muy rápido de estabilización, sin lo cual no te podés plantear ninguna otra reforma posible. ¿Cuándo? Porque acá lo que no están son las cabezas que tienen que tomar, que tienen que convocar a eso, porque está la competencia de quiénes son los liderazgos, quiénes son los líderes, quiénes van a ser los candidatos. ¿Te imaginas? Primero las PASO, ver quiénes son los candidatos, etcétera. ¿Te imaginas que ese pacto es previo a las elecciones? O sea, Horacio Rodríguez Larreta convocaría un pacto previo a las elecciones del año que viene para fijar estas metas. Yo me imagino definitivamente a Juntos por el Cambio haciendo el trabajo previo de acordar un plan que incluya un proceso de estabilización para la Argentina y que esa sea la oferta, realista, de mucha audacia para con la sociedad argentina. Que ese plan necesita más apoyo que solo el que uno tiene con lo que hace falta para ganar la elección. Esa es la visión de Horacio. Este apoyo hay que ampliarlo y sostenerlo en el tiempo. No está el cómo, eso. Eso forma parte del cómo, que incluye, una vez ganada la elección, convocar a más sectores para que lo apoyen más allá de los que ganan. ¿Una vez ganada? Yo te pregunto esto porque viste que los años electorales tienen estos cimbronazos de tipos de cambio. Naturalmente ocurre, históricamente ocurre en Argentina. ¿Pensás que se llega sin ese plan de estabilización antes de las elecciones? Porque es importante el acuerdo con la oposición. Bueno, yo no sé, todavía no conocemos qué plan tiene el gobierno, nunca lo presentó. Todavía tenemos una suerte de parches semanales que el gobierno va sacando para ver si consigue $2.000 del campo, alguna otra medida que trata de generar algo de confianza, un presupuesto medianamente realista, pero no completamente realista. Ojalá el gobierno, definitivamente, el gobierno actual, haga el trabajo que debería hacer, que es hablarle con la verdad a los argentinos y generar hoy el plan de estabilización que permita llegar en mejores condiciones hacia el año que viene. Martini, cerramos. No, a mí me parece que lo del plan de estabilización es ideal. A mí me parece que primero a la política le falta un plan de diálogo. No hay diálogo entre ni el oficialismo ni la oposición, y no hay diálogo dentro del oficialismo y no hay diálogo dentro de la oposición. Ya nadie dialoga con nadie. Nadie dialoga con nadie. Entonces así es como me parece que debería ser el primer escalón de cualquier candidato a presidente, de convocar, no solo convocar, sino realmente generar espacios de diálogo en la política. Mira, nosotros con el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta cree firmemente en ese diálogo. La Argentina, así como está agrietada, en donde un 50% del sistema político quiere que al otro 50% del sistema político, aún cuando gobierna, le vaya mal, y viceversa, no va a ningún lado. Es lo que nos pasó en muchos de los 40 años de democracia que tuvimos hasta acá. Para darle a la Argentina los próximos 40 años de democracia y desarrollo, necesitamos recuperar en la Argentina ahora, ¿no hay diálogo y puentes consenso. hoy de diálogo con, por ejemplo, Massa, que está al frente de Economía, y como
digamos, en el recinto era Que se hacedor. conocen mucho con Larreta, ¿no? Sí, amigos, ¿no son? Desde No, hace pero décadas. el diálogo político se tiene que dar en el Congreso sobre la base de Bueno, pero en el Congreso se da iniciativas o no en ese que diálogo. el Cuando fue lo del oficialismo- Fondo Monetario, por ejemplo, Fernando, hubo diálogo. Pero la Fíjate relación que, inferior, inclusive. fíjate que en ese caso fue la oposición la que con enorme responsabilidad, yo te diría, salvó a la Argentina del abismo, porque si era por el bloque oficialista, había muchos que hubieran preferido pero no aprobar el acuerdo con el fondo y era la dimensión desconocida. Bueno, ahora lo tenés eso. con el presupuesto. No alcanza con el 70% si las medidas que tomás son, si el acuerdo es sentar a la mesa a todos para acordar controles de precio y no sé qué, medidas equivocadas, no sirve. El tema es que elijan el plan económico adecuado y lo consensúen o lo consensen porque va a ser complejo lo que va a venir. Va a ser complejo, duro. Es difícil Seguramente, y eso no está. sintetizarlo en un plan solamente. Yo creo que sin Bueno, el plan, contrabalance de una cosa con la otra, digo, el problema hoy por hoy en nuestro país es más político que económico. Claro. Bueno, a mí me parece que los diálogos son buenos, por eso lo puse como ejemplo. Larreta siempre propicia el diálogo, ha dialogado con Massa. No sé cómo está la relación con el presidente. No hay ningún tipo de intercambio, ni mucho menos de relación desde hace, te diría, casi 2 años. ¿2 años? ¿Desde el pandemia, COVID, la desde la pandemia. pandemia? Desde el día que de forma intempestiva nos sacaron la coparticipación que estaba destinada a la seguridad. Obviamente, además de sin ningún aviso previo, en el medio de un ejercicio presupuestario, en el medio de una pandemia, realmente fue inaudito esa acción y le costó a la ciudad tener que hacer recortes en materia de infraestructura, de achique del gasto. Quedó rota la relación ahí. Absolutamente. Ahora, bueno, demasiado diálogo, demasiados violines acá. Descalce sacó un tema conflictivo. Pepín Rodríguez Simón. ¿Cuál es la posición de tu sector, de Horacio Rodríguez Larreta, de la ciudad, de este caso conflictivo? Porque está prófugo, no está prófugo, estamos hablando de espionaje. Estamos hablando de un manejo tipo que de interferencia en el influye sistema en judicial. lo judicial, digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri, digo para ubicarlo, ¿no? Mira, entiendo que hay un Personaje. proceso judicial en marcha, digamos, relaciones entre países que eventualmente pueden arbitrar las condiciones para una extradición o no. La posición es que hay un proceso judicial en marcha y así tiene que desarrollarse. No hay una estrategia particular de este lado para con ese tema. Si la justicia lo declara prófugo, hay que hacerlo venir. Es lo que la justicia declare, no es lo que a uno preferiría u opina sobre un tema. Está en marcha un proceso judicial y así debe seguir. Gracias, Fernando, nuestra la fase, verdad, gracias. por prestarte a venir y charlar de todos los temas. Pero me quedo con la foto del Faltó hablar presupuesto. del clima hablamos, porque hablamos del tema climático. Del ¿sí? clima. Bueno, El clima del fin de del semana. clima del fin de semana tenemos que hablar. Gracias por haber participado. Para que sepas, te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Bienvenido, queridísimo Adrián Sack, porque es viernes. Eddie y su cuerpo lo sabe, el mío también, pero sobre todo el tuyo, Adri. El mío lo recontra sabe y como ¿Y el dice de el Biden? dicho, valga la redundancia, no aclares porque oscurece. De hecho, oscureció, mirá. Oscureció porque aclaraste. Ahora cada vez está más oscuro. Claro, exactamente. Traté de aclarar y bueno, pasan estas cosas. Es por el cambio climático. El cuerpo de Biden, bueno, el cuerpo de Biden no sabe bien lo que quiere. Como decía el malvado de Donald Trump, digo malvado porque le pone apodos a todo el mundo, ¿no? A Joe Biden le puso Sleepy Joe, o sea, Joe, por el nombre, el apodo que tiene, por eso se llama Joseph Robinette Biden, el dormilón, ¿no? O también el que te hace dormir. Sleepy se puede usar de las dos maneras. ¿Y esto por qué es? Porque, bueno, él muchas veces parece que se adormeciera, por momentos murmura, a veces murmura cosas que no se entienden bien. ¿Se acuerdan cómo era Popeye o Popeye, como le dicen en la Argentina? Que a veces hacía, no se le entendía bien lo que decía. Bueno, es lo que hace justamente Joe Biden muchas veces. ¿Cómo? ¿Pero Biden Pero habla así? además- Y Para. a veces sí, a veces te ¿Biden murmura. habla? ¿Cómo habla Como, Biden? claro,
Adri. Se llama mumbling en inglés. Este acto de murmurar, de tratar de decir algo y que no se entiende bien lo que dice y de golpe dispara alguna palabra. Alguna vez ha sido incluso un insulto a un periodista después de este mumbling que le dijo son of the beach, que no es precisamente hijo de la playa, ¿no? No, sino no. es algo un poco más, Sí, totalmente. un poco más fuerte. Ahora, perdona, Un poco más Adrián, fuerte. porque Sí, ahí lo tenemos en dale. imagen, Sí. este último, esto que... A ver, ponelo entero el cuadro a Biden para que se vea. Él que termina de hablar y se da vuelta y que saluda a un televisor. ¿Qué hace? Exactamente. Ese es el otro ¿No tema. querrá la hora Aparte del 30? mumbling, lo que tiene... Pero él está protestando. Lo que tiene es que se pierde. Se pierde. Él se quiere ir y siempre se equivoca del lugar por el que tiene que bajar. Y lo peor de todo Pero es que es el habla, hombre habla. más poderoso del mundo. Luis. Claro, habla. Él habla porque está hablando con alguien, supuestamente está buscando un asistente. Espera, para que volvamos le a ponerlo una asegure vez la más salida. y vamos a preguntarle a Luis Solo- también, porque estuviste en Estados Unidos, estuviste con gente que asesora en campañas. Sí, sí. ¿Qué es esto que estamos viendo, por favor? ¿Podemos Bueno, reírnos está- o podemos realmente ponernos muy afligidos por lo que vemos? Dicen los asesores, los estrategas, que está mal el hombre, pero va a estar peor, y eso estaría bueno preguntarle a Adri, después del 8 de noviembre o 5 las 8 de elecciones. noviembre, ¿no? Después de las elecciones parlamentarias, 8 de noviembre. 8 de noviembre, porque se viene una derrota No, compleja está bien, para el pero eso es Partido política. Demócrata. Acá estamos hablando de la salud de un señor Claro. mayor. Bueno, que es el presidente de Estados Unidos. No, Es la todo segunda bien. vez que No, bueno. busca a alguien. Pero- Sí, es la entre segunda mujer. vez. Pero por ahí no Es la se da segunda cuenta que vez. pierden las elecciones. No, varias pasaron ya, ¿eh? Son muchas más que dos. Sí, Todas pero- las semanas rescatan algo que hizo mal. Por ejemplo, Dicen que el se le otro confunden día los estaba teleprompters. diciendo... Claro, el teleprompter justamente, que es el apuntador electrónico que está leyendo. El otro día, por ejemplo, estaba leyendo una página de internet para que denunciaran a los opositores republicanos por las fake news, ¿no? Y quería Claro, decir, eso por no. ejemplo, report a fraud, o sea, reportar un fraude. .com. El que dijo P-U-N-T-O, o sea, D-O-T en inglés. Deletreó lo que no tenía que deletrear, que era lo del punto. Bueno, inmediatamente la ¿Tenemos cadena eso para Fox, verlo? obviamente, que es pro-republicano, y debe andar por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo dice. A ver. O sea, deletrea lo que no tiene que deletrear. If you get any tenemos ahí? questionable calls, please tell us by going to report fraud, DOTFTC.gov. O sea, Bueno, la gente... Puede pasar, pero- pará, puede pasar que pasar, cuando Está bien, Pero peor que eso, yo quería preguntarle también, porque tiene que ver, quería preguntarle a Adri, una cosa es Sleepy Show, pero también también está el Creepy Show, que es más grave todavía. Sí. El creepy, sí. El creepy tiene Explícalo, un poco que por ver, favor. eso lo ven más afuera, digamos. Claro, bueno, el creepy es lo que te da miedo, ¿no? Justamente, que es sombrío, que es... en este caso sería casi pervertido, porque lo ven muchas veces... Baboso. Sí, dándole toquetero. besos Conocido- a chica baboso. Baboso. Es toquetero, es toquetón. Claro. ¿Y es Es toquetón? toquetero, pero es con sus nietas. Es con sus nietas. No, Es gravísimo igual lo que Se decía. lo ha visto dándole la mano a una Le dan señora beso en la equivocada. Estaba la mujer y él creía que... ¿Cómo en la boca? No, se le No, dándole la boca, la mano. no, la mano. A ver, pará. Eso lo ha hecho Vamos más de de, uno, eso lo ha hecho más de uno. Vamos a aclarar algo. Dale. Vamos a aclarar algo. Acá la gente mayor, era una costumbre más de antes, le daba besos en la boca a sus nietas, sobre todo cuando son mujeres. Es una costumbre. A ver, a ellos también les llama la atención que nosotros entre hombres nos saludemos con un beso. Enseguida te dicen, la mafia italiana, porque lo ven en la película, que le dan un besito en la mejilla. Acá era común eso, pero ya no se usa más eso del contacto físico, de darle un piquito a la nieta, a la sobrina, a alguien que sea un familiar cercano. ahora, pero ¿por y él qué- lo sigue haciendo. ¿Por qué le llama la Sí. atención que le dé la mano a una persona equivocada si se da vuelta y habla con gente que no Bueno, está? claro. Ahora, Eddie... Vos decís que no está. Eddie, el tema... Él- Yo no veo. que vos no lo Son ves. gente que yo no veo. Yo les metí el tema de la elección parlamentaria porque el presidente va a perder la elección parlamentaria. Entonces, imagínate este presidente, Sí, claramente. con el Congreso en contra, probablemente, por lo que dicen
los especialistas van a perder el Senado también. Se va a transformar en un... Pero es que, Y esto ¿cómo volver influye a estas electoralmente. cosas? Claro. Se va a transformar en un pato rengo y la discusión en Estados Unidos ahora, lo sabe Adrián bien, es si ese golpe va a provocar que el presidente anuncie que no se va a reelegir, transformándose en uno de los 3 presidentes en la historia que no corrieron por la reelección. Si eso pasara. Claro. O Grave, hasta se habla que igual, pueda tener que renunciar. Y si renuncia, asume la vicepresidente, que es muy parcial, un poco... Ahora, Adrián, los comentaristas demócratas, los voceros políticos, politólogos, analistas, periodistas, ¿qué dicen de esto? ¿O no dicen, parece que no pasará nada? No, sí. No, sí, lo han dicho reiteradas veces, llama la atención, incluso en el New York Times hace unos meses hubo un artículo firmado por 50 líderes demócratas, algunos que otros también miembros de la Casa de Representantes, o sea, diputados en los que pedían que no fuera reelecto, justamente porque de una manera velada decían que no estaba preparado por su edad para hacerlo. Pero sí hay preocupación, sí salen artículos de estos entre bambalinas de lo que pasa en la Casa Blanca, de que es un descontrol, de que nadie sabe bien qué hacer exactamente o qué papel tiene cada asesor, no saben bien cómo manejarlo y de hecho se ve. De hecho, bueno, se ve pero yo eso digo, de que lo ya de dejan por sí, abandonado, que lo dejan solo. Pero más allá de los asistentes, digo, no puede ya salir públicamente, porque él confundió en la última vez también el argumento de cuál había sido la explicación de cómo y dónde murió su hijo. Digo, ya después de eso, creo que de esa confusión es muy difícil. Me pongo en el lugar de los asesores, Sí, y es siempre muy está- difícil. Siempre está la vocera, Karen Jean-Pierre, que lo trata de salvar. Acá no pudo explicarlo. 10 preguntas le hicieron a la vocera para que trate de explicar por qué dijo que su hijo había muerto en Irak, cuando en realidad no había muerto en Irak, falleció de un tumor cerebral. Y después trataron de asociarlo, de salvarlo, diciendo que en Irak se le había declarado este cáncer que tenía que ver con haber aspirado unos sedimentos peligrosos que había ahí. Pero bueno, la trataron de arreglar, pero no hubo manera. Pero también en otro momento, recordemos hace poco, pedía a ver dónde está tal diputada que había muerto y que él estaba por hacer un homenaje ese mismo fin de semana y él lo sabía. Adrián, Adrián, son Es varias grave, cosas muy que grave. pasaron ya. Sí. Escúchame, ¿se filtró alguna vez algo que tenga que ver con la historia clínica del presidente, con la evolución, con antecedentes, digamos? Sí. A ver, lo que hubo fueron test cognitivos que se hicieron en el primer año de su presidencia y esos test dieron bien. Ahora, antecedentes más allá de la observación no hay. Esto obviamente lo utilizó Donald Trump en su debate presidencial, en el que le fue mal también a Donald Trump, ¿no? Que él había pedido un control antidoping antes del debate, porque consideraba que estaba utilizando drogas para avivarlo, para avisparlo, que podían justamente Todo después tremendo. a la larga traerle consecuencias severas. Nos tenemos que ir a Fue una realmente pausa, muy, Adri. muy severo. Pero gracias por este resumen, Dale. casi lamentable resumen semanal que hacemos de las cuestiones de la salud del presidente de los Estados Unidos. Ya volvemos. ¡Cumbia de Gabriela! Esta es la cumbia de Gabriela Cumbiambero. Te digo, te la musicalizo bien. Te encuentro Sos todo. un genio. Te digo, tengo un grupo de cumbia que dice lo que yo quiero que diga. Ese es el secreto. Ese es el secreto. La cumbia de Gabriela, el gran hermano gay, no termina. En realidad, cuando parecía que se desinflaba la ola y todo iba a bajar y vos llamabas al gobierno y te decían, no, el tema ya se dio por terminado, y Liliana Franco le quería hacer nuestra colega una pregunta a Gabriela Cerruti sobre el tema y le decía, el tema ya está terminado, y llamabas al despacho del diputado porteño Claudio Ferreño, te decían, el tema ya está terminado. ¿Quién apareció? Mirá. La vocera dijo lo que exactamente yo creo, con lo cual terminen con esa discusión. La vocera expresó lo que el presidente piensa.
El presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y la verdad que yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo. Porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente de la nación. Y yo eso no dejo ponerlo en tela de juicio, porque soy una persona honesta. Eso es todo lo que tengo que decir. Después, si se trata de un energúmeno o se trata de una persona muy importante, me da exactamente lo mismo. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver. La cuestión es que la interna en el gobierno había sido contra Gabriela Cerruti. Ahí la tenemos vestida de rojo, rojo fuego. Cerruti en la mira por el caso Gran Hermano, el ojo Gran Hermano, el atril oficial, etcétera, etcétera. Pero el propio presidente se encargó de aclarar para todos los argentinos que la confrontación de la Casa Rosada con el canal, con el programa, con la producción y con este señor que se quiere hacer llamar Alfa, no es una cuestión de Gabriela Cerruti y la vocería, sino que es una cuestión del propio presidente de la Nación. Yo no sé si esto termina con el tema o le da una vuelta más a la La militancia estaba muy enojada. A la militancia no le gustó nada, estaba muy enojada. No, pero aparte, lo veías en viste las redes que y demás. se suele... Por lo menos la gente... Y está enojado el kirchnerismo- presidente, se nota que está molesto, el enojo le medio... dijeron chorro, ¿no? Y a nadie le gusta, pero... No, pero digo, está como Pero que... tantas cosas le dicen en como que redes. se En la calentó. historia argentina esto hubiese terminado en un duelo. Por empezar. ¿Cómo? En nuestra historia, muchos de estos un poquito de no creencia en algo te mandaban los padrinos al duelo. Pero, ¿sabés qué me llama la atención a mí, Eddie? Yo estoy de acuerdo con que una persona defienda a muerte su honor. ¿Sí? A muerte. Y lo que ocurre es que en realidad para eso sí tenés dos vías. Una es la reparación material, que está en todo su derecho el ofendido de hacer la acción. Pero para mí, desde el punto de vista de los valores, es mucho más importante el resguardo del honor en el orden penal. ¿A vos repenalizarías las calumnias e injurias? Absolutamente. Porque ya no están penalizadas. No, absolutamente. Y te puedo, digo, es un tema que siempre. O sea, que no me ha solo puedas interesado. perder la casa, sino también la libertad. Parate, estamos hablando de la injuria y la calumnia. Sí, sí. ¿Por qué te vas a bancar? No sé. ¿Por qué te vas a bancar que te imputen un delito que no cometiste? Y que sea gratuito eso. No, y encima este muchacho, este hombre, dice que fueron varias veces. Y mirá Lo que dice no, una vez, yo tengo me serias comió varias diferencias veces. con el presidente en muchos aspectos. Creo que Pero creo que hay que volver a establecer ciertos principios. Y sobre todo cuando está en juego el honor. Palabra en desuso. Está bien, pero ¿está en juego el honor porque el Alfa dice eso? Sí. Yo pensaba esto. ¿Cuántas veces de estar en la calle cubriendo la marcha con el cartel y acá dice lo que se te ocurra y sale al aire y van a ir y el presidente también fue a buscar a esas personas que... No, pero yo lo que te digo, te estoy hablando más allá del se está caso. encarcelando gente que hizo scratches violentos, pero que hizo scratches, ¿no? Sí, pero ahí ya llamaban a matar. Es otra cuestión. Pero yo creo que es Decía una Martín. cuestión de, si vos querés, de modales, guaranguería, destrucción del otro, etcétera, etcétera. Me parece que no va, esto nos encierra en un desquicio mental, ¿me entendés? A gran parte de la población. Esto es lo que yo No, a mí quiero. me parece que está bien lo que hace el presidente. Creo que si él se siente ofendido porque alguien le dijo que le pidió una coima y que además, digo, lo que dice es, me pidió varias veces una coima, yo las pagué, o sea... No, dice, los coimié, me coimió Me varias coimió veces. varias veces, Pero por me eso. coimió Pero varias Digo, veces. hasta se está involucrando en ¿A qué un se delito. ¿Y a qué se dedica ese señor? Bueno, Ni siquiera era él, sino era, parece que... No, el hermano de bueno, Ferreño. pero No otra importa. vez, cuando le pegás una mirada al personaje, te das cuenta que como mínimo es un mitómano. Por eso, por lo menos, si no hay una causa penal, hay una causa civil, hay una primera parte que es la posibilidad de retractarse. Sin llegar a una causa penal. A ¿Cuánto una apostás causa que se civil. retracta? ¿Decís? ¿Cuánto apostás que se retracta? No sé. ¿Qué ¿Vos quiero decís que decir? sí? Lo que estoy queriendo decir es que... muy probablemente no se hay- retracte. Claro, porque si no haces una denuncia, si a mí Claro. me coimió Eddie, Pero yo ¿sabés voy a qué una pasa? denuncia y ¿Sabés digo, Es qué que pasa? está obligado, Este día- tiene que demostrar eso. ¿Sabés qué pasa? O se retracta. Momentáneamente,
esta es la variante con la cual yo no Perdónenme, estoy. momentáneamente, al no haber acción judicial iniciada, todo depende de las reglas de juego de Gran Hermano. No. Si mañana vos haces una denuncia civil, bueno, el juez no te habiendo- llama, no existe regla de Hay Gran Hermano. mediación primero. Escuchémonos. Mediación. No habiendo aún una acción judicial, Todavía no. todo queda en manos de las reglas de Gran Hermano, donde el alfa está encerrado y no puede tener contacto con el exterior. no sabe. Así Totalmente. que, según el reglamento, nadie le puede decir, che, está pasando pide el afuera? presidente de la nación que te retractes. retractes. Bueno, pero esa no hubo retractación una denuncia, tiene ¿o no? que ser por escrito, El no puede ser una retractación el abogado no- pública. Hizo No, pero una hay que todavía no la avisarle. presentó. Ah, no se Todavía presentó Todavía no la todavía. presentó. Bueno, hubo La semana mediación, que viene a ver todavía no si hubo. el Si lo canal, nominan. la productora y el alfa hacen una retractación. Pero no hubo mediación todavía. No hay nada, no hay nada denuncia, iniciado. no hay nada. Como hay, dice- hay un anuncio de que lo van a Tiene hacer. que ir Un anuncio primero que a se la está mediación. esperando qué va a pasar. Como dice Exactamente. Eddie, todo este tema hoy está en las manos de un productor televisivo. El honor del Exacto. presidente de la Sí. nación depende del reglamento de Gran Hermano Creo que en este momento. la Esa discusión tendría que haber sido la tapa. jocosa alrededor de esto esto es justamente eso, ¿no? Que esto gira alrededor de Gran Hermano. Sí. Me parece ese es Por el- eso, digamos lo que por dice- ejemplo, cuando fue la situación de Patricia Bullrich, Pero que no dijo que el gobierno pidió un retorno, Bueno, pero era una era una situación func- distinta. Claro, bueno, pero ¿por qué? Claro. Pero bueno, Una política. exactamente, pero el hecho es lo mismo. Son dos denuncias de que fueron Ayer coimeros. Gonzalito, acá en el programa Río Revuelto, dijo una frase que me encantó. Un león no se da vuelta a ver cuando un perro ladra. Y en este caso es eso. Por eso vos decís, está bien que lo diga, está bien que lo denuncie. ¿A vos Para te mí está gusta bien. más Río Revuelto que para que Sí, sepas? le quería decirlo. El programa que más me gusta es Río Revuelto de 21 a 23. Me volvió loco. ¡Gonzalito! ¿Cómo salí, no? Venga. Bueno. Venga para acá. ¿Quién cumpleaños? Estoy quedando sin voz. ¿Sin mí? No, Yo estoy están con vos. acá. Me están hablando. No, estamos en un cumple porque. Pensé que cumpleaños alguien, qué sé yo. Bueno, ya Puede llega el fin pasar. de semana. Tranquilo. ¿Llega el fin de semana? Ya, sí. Es un montón. Yo no Menos tengo mal. fin de semana. No, yo tengo solamente los domingos. No, mañana ustedes no tienen fin de semana. No, yo no tengo Bueno, yo fin te de semana. quería recordar que el resto de la gente vamos a tener fin de semana. Ok, muchísimas gracias. Te amo, te quiero mucho. Lo único que quiero es lo siguiente, ¿sí? Pará, no me hables más. boludo. Si no, porque tenemos nuestro productor ejecutivo Déjame que hacer. habla y habla. Pará, ¿qué dice? ¿Qué querés? Quiere decirte cosas. Gonzalo acá. dice que tenés una Este investigación. sábado tenemos una investigación exclusiva. ¿Y plagio? No. Ah, es un- se armó lío el otro Pará, día. ¿Qué querés? Dice que Ah, no, lo dijimos ayer. ¿No? ¿En qué planeta vivís? ¿Qué canal estás mirando? Ayer dijimos, justamente mostramos, te doy él el es un copete. montón. Mientras ese señor que se dice periodista acusaba a Mauricio Macri, a Javier Milei de hacer plagio, plagiaba a nuestro programa. Eso te doy, es el copete. Qué fuerte. Es el copete. Denuncia. ¿Vos sabés a lo que me dedico yo? A encontrar la verdad. Ah. Mañana la encontramos. Venís. Y el lunes, No lo vamos a revelar. Ah, no. el No, lunes. mucha gente me la ha preguntado. No. La verdad Lo que hay ahí atrás no se puede está creer. acá atrás. No. Mirá. Vamos, Mirá. chicos, vamos. El lunes la verdad No. está acá atrás. Está donde ¿sí? tiene que estar. Sí. Y todavía no es señora de las 4 décadas. Por suerte. No te lejos. Señora de las 3 Lejos. décadas con algo que está acá atrás que lo No, ¿qué revelamos te pasa? el Estoy lunes. lejos. Pero Yo bueno, lo único que le voy a decir es que se terminó el programa, que se queda Gonzalito, que Eddie y yo nos reencontramos con ustedes el lunes a las 7. Ya viene Río Revuelto, muchísimas gracias. Así es. Wow.